Bien, gracias, paz y misericordia sea con cada uno de ustedes, amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Una vez más, quien les saluda, mi nombre es Fernando y estamos llegando una vez más a los estudios que teníamos habitualmente con mis amados hermanos que aquí están presentes en el Zoom conmigo, acompañándome ahí con sus Biblias, con el corazón dispuesto a aprender de la palabra de Dios y qué más que darle este sentido a un día como hoy para poder aprender su palabra, ¿no? Y nos hemos propuesto en nuestros corazones aprender más y más de la palabra de Dios y damos gracias a Él por todo eso, ¿no? Tenemos un estudio el día de hoy juntamente con mis hermanos para tener un tiempo de comunión, de armonía bíblica, de estudio de la palabra, de un tema que tal vez hoy está sonando un poco más de lo frecuente, ¿no? Que es el tema de la nación de Israel, ¿no? Hemos vivido, han pasado días de un caos que ha surgido en el país de Medio Oriente, en Israel, donde ha sido atacado por este grupo terrorista, ¿no? Que un conflicto que ya viene desde muchos años atrás arrastrando allá en el Medio Oriente, pero despertábamos con una noticia que tal vez estremecía al mundo entero y realmente fue así, atacando a Israel de manera sorpresiva y cuando más gente murió ahí en ese país, la gente se admiraba, se asombraba y el mundo evangélico no se quedaba atrás, ¿no? Lanzaba ahí en las redes sociales, en el Facebook, WhatsApp, Instagram y por distintos medios de comunicación, mandaban un aliento a Israel, mandaban ahí apoyo a la nación de Israel y tal vez equivocadamente, y lo vamos a ver hoy, mucha gente piensa que aún está todavía el que ataca a Israel, será atacado por Dios, el que bendice a Israel, Dios le bendecirá lo que maldice, etcétera. Y la pregunta surge de muchos creyentes que tal vez tienen este interrogante. Si bien Israel es un personaje muy importante en la historia bíblica, vemos su elección, vemos su historia, vemos también su llamado, su servicio, etcétera. Y mucha gente hoy se pregunta, ya en este tiempo de la iglesia, donde ya tenemos el canon cerrado, ¿qué importancia tiene Israel? ¿Es la Israel que ahora vemos en este año 2023, en este siglo XXI, es la misma Israel que Dios eligió, que sacó de Egipto, la misma Israel la cual hizo pacto con Dios y es la misma Israel? ¿Qué podemos hablar acerca de esto a la luz del Nuevo Testamento? Y es más, a la luz de todo el panorama de la Biblia, ¿no? Entonces, a esa pregunta es que nos vamos, ¿no? Entonces, ¿qué función o cómo está vista Israel ahora, en este tiempo de la gracia, en este tiempo donde la iglesia también ha sido levantada por la mano poderosa de Dios, ¿no? Entonces, hoy, a mis amados hermanos y mis amadas hermanas, vamos a compartir el tema de la elección de Israel. Y para este estudio, amados hermanos, hemos querido colocar 6 puntos importantes para poder desarrollar juntamente con mis hermanos, donde también ellos van a tener preguntas, comentarios que tal vez quieran compartir con la audiencia que tal vez nos está escuchando el día de hoy, ¿no? Donde sea de día, de noche, tarde, pues nosotros les ahí acompañándoles en sus actividades también. Así que vamos a arrancar. Muy bien, primer punto de los 6, voy a repetir los 6, voy a nombrar los 6 puntos que hoy vamos a tocar. Es punto número 1, su elección. Punto número 2, su propósito. Punto número 3, su caída. Punto número 4, la apertura de una nueva dispensación. Punto número 5, Israel y la iglesia, ¿no? Y por último, la restauración de Israel. Sin más, entremos en el estudio del día de hoy. La elección de Israel. Como lo dije a un principio, ¿no? Israel es un personaje, un pueblo muy, muy importante, trascendental, tanto que en el total de la Biblia, hablando de los 66 libros, se repite, es el nombre más repetido después del nombre de Dios, ¿no? Después de alguna eh, importancia que la Biblia le da a los nombres de Dios, ¿no? Como Señor, como Yahvé, Dios, etcétera, ¿no? Entonces, Israel es el nombre más nombrado también en la Biblia, eso nos indica que es un pueblo muy importante y sin duda lo es. Pero vayamos al principio. Israel es un pueblo que Dios elige, ¿no? Para eso vamos a ver algunos textos que van a cimentar esta parte. ¿Dios elige a Israel o Israel eligió a Dios? ¿Cómo fue la cosa ahí? A ver, vamos a Éxodo capítulo 3, versos 7 al 11. Quiero pedir a mi hermana Rosario ahí que aliste el texto. Éxodo capítulo 3, verso 7. Éxodo capítulo 3, verso 7. Mientras yo quiero hablarte un poco acerca
de la historia de Israel. Recuerda que Israel comienza en Génesis con Abraham, viendo el pacto abrámico, y Dios le promete a este hombre llamado Abraham que de él haría una gran nación, ¿no? Que de él saldría una gran nación que nadie podía contar, ¿no? Y que esta nación, a través de esta nación, muchas naciones serían bendecidas a través de este pueblo, ¿no? Pero recuerdan que el Génesis acaba con la historia de José, ¿no es cierto? Cuando Jacob ya llega a Egipto con sus hijos por la hambruna que había llegado ahí y todavía no se escucha de Dios diciéndole mi pueblo, ¿no? Porque recuerda que ahí solamente estaban los patriarcas, todavía el pueblo no estaba establecido de una manera formal, como lo vamos a ver en la etapa del Éxodo, ¿no? Pero cuando la nación queda en esclavitud, ya por un faraón, los mismos claman a Dios para que sea libertado de este pueblo egipcio que lo estaba sometiendo de una manera brutal. Dios se le aparece a Moisés en el desierto y ahí Dios le dice ya claramente hablando de este pueblo específico, Israel dice, es mi pueblo, he escuchado el clamor de mi pueblo, Dios atribuye a este pueblo como suyo, como su propiedad. Escucharemos esto que dice Dios a Moisés en Éxodo capítulo 3, verso 7, hablando Moisés en la zarza ardiente con Dios. Escucharemos. Amén. Dijo luego Jehová: Bien, he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias, y he Amén. descendido para liberarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquellas tierras a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del ferbeseo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con los que los egipcios los oprimieron. Amén. Gracias. Si tú notas ahí, amados hermanos, vemos que Dios en la primera ocasión que se refiere al pueblo de Israel, ¿cómo le trata? ¿El pueblo de Dios, el pueblo de Moisés, aquel pueblo, ese pueblo? No. ¿Qué dice? Mi pueblo. He escuchado el clamor de mi pueblo. Y tres veces aparece en el capítulo 3 la atribución que Dios hace al pueblo de Israel, es mi pueblo. Entonces, es un pueblo que Dios escoge por el afecto de su amor y su bondad, ¿no? Es más, vamos a ver algunos textos más para cimentar esto. Isaías 41, 8 al 9, el profeta hablando de parte de Dios, Dios diría, yo escogí a Israel. A ver, hermana Rosario, hermano René, a ver, ayúdenme ahí. Isaías 48, 41, 8 al 9, el texto dice lo siguiente, ¿no? De manera simplificada, antes que lea, diría, Dios, yo escogí a Israel. Es mi pueblo, yo la elegí. ¿Es la elección de quién? De Dios al pueblo, ¿no? Veamos Isaías 41, 8 al 9, y mira lo que el profeta dice de parte de Dios refiriéndose al pueblo de Israel. Escucharemos Isaías 41, 8 al 9. A ver, ¿quién lo tiene? Amén, hermanos. Dice la Adelante. palabra de Dios, Isaías 41, 8 al 9. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Amén. Mi siervo eres tú, te escogí. ¿Quién hace la elección a Israel? Dios. ¿Por qué? Por su afecto, por su amor, por su bondad, Dios escoge a Israel. Es más, Moisés en Deuteronomio 7, él diría que no nos escogió, diría Moisés al pueblo, a Israel, no nos escogió porque éramos el pueblo mejor, el que era un pueblo grande, sino porque lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Eso es exacto, porque cuando el pueblo ya creció, se estableció como una nación, ya era un pueblo crecido en multitud, ¿dónde estaba? ¿En qué situación estaba? Estaba en Egipto. ¿En qué situación? En la esclavitud. Era el pueblo más despreciable o menospreciable. Nadie tenía en estima a la nación de Israel. Es más, los egipcios lo veían como una generación de esclavos. Y en la mente de los egipcios, del faraón, estaba que los hebreos servirían por muchas décadas más a los mismos egipcios, ¿no? Es más,
Ellos dirían que los hebreos son una nación, un pueblo, un linaje que ha nacido solamente para el servicio, para la esclavitud. Por eso Moisés diría al pueblo allá en Deuteronomio capítulo 7, verso 6 para adelante, Dios no nos escogió porque éramos lo mejor, porque estábamos en esclavitud, sino porque nos escogió. Escogió porque fuimos el pueblo más vil y menospreciado, y que este pueblo que no era nada, no tenía nada, ni siquiera tenía tierra, estaban siendo sometidos en tierras extranjeras, Dios utiliza el pueblo para avergonzar a lo fuerte, es decir, a las demás naciones, y Moisés atribuía esa elección a Dios para que a través de Israel las naciones también puedan conocer a Dios, pero también Dios va a utilizar a Israel para castigar a las naciones, ¿no? Ahora, esta elección nacional del pueblo de Israel solo estará de manera positiva, ¿no? Porque uno puede pensar, Dios escogió a Israel, qué bueno, que Dios es tan bueno que escogió a Israel. Eso lo vemos en connotación positiva, ¿no? Porque es algo bueno y sin duda lo es. Pero también tenemos que ver la otra cara de la moneda, ¿no? Mientras mi hermana Rosario alista Amós capítulo 3, verso 2, yo te quiero explicar lo siguiente. Cuando hablamos de la elección de Israel, siempre decimos, mira cómo Dios lo eligió, como dice Zacarías, que es la niña de sus ojos, que el que toca a Israel está tocando a la niña de mis ojos, diría Dios hablando a través del profeta Zacarías. Vemos constantemente en el Pentateuco que en Moisés muestra ese afecto que Dios tiene por el pueblo que él ha sacado con mano poderosa de Egipto. Y cuando leemos esta historia decimos qué afortunado que es Israel, que Dios provee maná, que Dios les provee el agua, que Dios los saca, que Dios se acuerda de ellos, que Dios es paciente con ellos, y en resumen, que Dios los eligió. Esa es una cara de la moneda, y amén. Bendito sea Dios por la elección que él hace soberanamente a la nación de Israel, por su puro afecto de bondad y amor. Pero la otra cara de la moneda también es la siguiente, ¿no? Que también la elección de Israel no solamente sería para bendición, sino también es por una responsabilidad. Es como decir que Dios dice, yo los puedo bendecir, los bendigo, pero también los puedo castigar. Como alguien dijo, ¿no? Mientras más responsabilidad, también mayor castigo va a haber. ¿Te das de cuenta? Entonces hay que ver así a la elección de Israel, no solamente como qué pueblo bendito, qué pueblo que Dios ama, no. Veamos también el juicio y el castigo, porque es algo que pasa también con nosotros la iglesia, ¿no? Porque Hebreos diría que a nosotros Dios nos bendice, sí, pero también nos castiga, nos reprende, ¿sí o no? Como aquel padre que castiga, ¿no? Porque Dios disciplina al que ama. Entonces, Dios amó a Israel, eligió a Israel, sí, bendijo a Israel, también, pero esa elección también tuvo qué cosa? Castigo de Dios, reprensión de Dios, ¿qué más? Maldición de Dios, que lo vamos a ver más adelante. Entonces veamos así la elección de Dios con esas dos caras, ¿no? Israel podía tener bendición, claro, cuando ellos tenían un corazón dispuesto a alabar a Dios, no se desviaban al paganismo, etcétera, pero cuando lo hacían, Dios, ¿qué hacía? Como ustedes son mi pueblo, son mi primogénito, yo los escogí, yo los saqué, yo los puedo bendecir, pero ¿qué dice Dios? Si incumplen mis estatutos, ¿qué? Castigo, reprensión, azote. ¿Por qué? Porque son mi pueblo. ¿Y Dios, por qué no haces eso con el cananeo, con el jebuseo? No, con ellos no hice pacto contigo. A ellos no les dije, sean santos porque yo soy santo. A ustedes les digo, ¿por qué? Porque yo los elegí. ¿Te das de cuenta? Entonces veamos así la elección de Israel, con esas dos caras de la moneda, ¿no? Bendición, pero también castigo. ¿Por qué? Porque Dios eh, elige, es su pueblo, el cual él sacó de Egipto, y va a reiterar eso el Pentateuco, por lo cual diría Moisés en Deuteronomio que Dios nos compró, diría, ¿no? Al pueblo. Entonces veamos así. Y veamos lo que dice Amos capítulo 3, verso 2, que este texto es contundente. Los bendigo, sí, pero también los castigo. Dice, mira, escucharemos. Amos capítulo 3, verso 2. Adelante con la lectura. Amén. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Amén. ¿Te das de cuenta qué nítido es la palabra? A ustedes los he escogido, sí, pero también los castigaré si no cumplen mis estatutos, mis mandamientos, los reglamentos que yo tengo con ustedes. ¿Dios podía hacer eso con otros pueblos? No. ¿Solamente con quién? Con Israel. ¿Te das de cuenta? Es más, uno de los profetas diría que Israel es una nación singular,
No había como Israel, era única por ser elegida de Dios. Entonces veamos así Israel, bendición, castigo. Así veamos la elección de Israel. Ahora, ojo que esta elección, cuando alguien dice, oh, que Dios lo eligió, a Israel era su pueblo santo, escuche lo que voy a decir. Cuando hablamos de la elección de Israel, nunca esto se puede atribuir, se puede mezclar con la soteriología. ¿Qué significa eso? Que la elección de Israel no fue para salvación. Escuche lo que voy a decir. No es que Dios dijo, mira, este pueblo, los demás pueblos paganos, sucios, contaminados, impuros, malos, perversos, etcétera, no, nadie me agrada. Yo quiero salvar a un pueblo. Este pueblo voy a salvar. Nunca la elección para Israel fue para salvación. Ojo, nunca fue para salvación. Entonces, ¿para qué fue, hermano? Ahorita lo vamos a ver, pero quiero sentar este punto. Si tú hasta el día de hoy has pensado que Dios, en el Antiguo Testamento, los demás pueblos, jebuseos, cananeos, amorreos, Dios decía, no, 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 esto es nada que ver. Pecadores, no. Solamente mi pueblo que yo amo, que son mis hijos, no. Porque Dios nunca eligió a Israel para salvación. Es decir, que en la época del Antiguo Testamento no todos los judíos eran salvos. Espero que me esté dejando entender. Nunca la elección de Israel fue para salvación. Repito, nunca la elección fue para salvación. ¿Para qué fue? Para ministerio y para administración. ¿Qué significa esto? Bastante con lo que voy a decir. Muchas veces equivocadamente se predica o se enseña que en el Antiguo Testamento Dios tenía su favorito, que solamente los judíos eran salvos, los demás eran ahí, ¿no? Alejados de los pactos, no podían tener a Dios, no podían salvarse. Solamente ¿quiénes? Un grupito seleccionado. ¿Quién? Israel. ¿Mentira? Nunca Dios eligió solamente para salvación a Israel, a Israel. La elección de Israel fue para ministerio y administración. Dios le dijo, mira, en los planes de Dios estaba salvar a todo el mundo. ¿Cómo sabemos eso? Los hermanos que están conmigo en Panorama lo saben muy bien, porque desde Génesis hemos visto que Dios, ¿qué quiere? La salvación de todo el mundo. ¿Te das de cuenta? Entonces, ¿qué hace Dios para que ese plan de Dios se cumpla? Elige a un pueblo. ¿Qué pueblo? Israel. Para que a través de este pueblo, solamente este pueblo sea el salvo, no, sino que a través de este pueblo, yo lo elijo, diría Dios, para que a través de este pueblo me conozcan y las demás naciones sepan que hay un solo Dios, un solo creador, y que vengan a conocer a quién, a ese Dios de Israel. Israel era el siervo de Dios, era el administrador de las cosas de Dios. ¿Por qué crees que les dio un templo? Sacrificios, ordenanzas, pactos. ¿Por qué le dio todo eso? Porque Dios quería que las demás naciones vieran en Israel un pueblo diferente, un pueblo distinto, un pueblo con otro Dios, con un Dios distinto. Por eso cuando vamos a las páginas del Antiguo Testamento vemos que las demás naciones se admiran, ¿sí o no? Como ustedes solamente tienen un Dios, nosotros aquí tenemos 5 para cada día de la semana, para cada fecha del mes del año. No, un hito nada más. No, uno no se confía, hay que tener 5, 10, 15, como los egipcios. Pero la nación de Israel, ¿qué estaba enseñando? El monoteísmo. Por eso era una nación singular. Dios no eligió a Israel por eh, para salvación. Todos de aquí son salvos, los demás no. Sino, este pueblo será mi siervo, lo dice Isaías 41, ¿no es cierto? Será mi siervo, dice. Entonces, ¿para qué Dios eligió a Israel? Para servicio, para administración, para ministerio, para trabajo. ¿Me han entendido? Qué bien, ¿no? Entonces, Israel fue elegida para servir a Dios. Ahí puedes anotar eso, ¿no? La elección de Israel, ¿cómo podemos simplificar? Israel fue elegida para servir a Dios. Y esto calza muy bien con el panorama del Antiguo Testamento en relación a Israel, porque constantemente Dios, ¿qué está diciendo a Israel? Este pueblo es de duro servicio. ¿Qué quería Dios de Israel? Servicio. Que administrara bien las cosas de Dios. ¿Me dejo entender? Muy bien, ahí vemos la elección de Israel, ¿no? Con esas dos caras de la moneda, bendición y castigo, pero también con un propósito que ahorita vamos a entrar a ver, que es la administración y el ministerio que tenía que cumplir Israel para las demás naciones. Ahora entiendes, los que están conmigo la han pasado de Éxodo, han entendido que Dios, muchas veces vemos el desierto de los 40 años por castigo, y realmente es así, pero hemos visto nosotros en Éxodo, ¿se acuerdan? Que el camino era cerca, pero Dios, ¿qué le dice a Moisés? No, ven por acá te voy a llevar.
Por acá vamos a ir, vamos a dar una vuelta y en esa vuelta pasan 40 años. ¿Qué estaba haciendo Dios en esos 40 años? No solamente era un castigo, sino que estaba preparando al pueblo para cuando llegue a Canaán. Y en Canaán recuerden que estaban muchos pueblos, ¿te das de cuenta? Entonces Dios estaba preparando en esos 40 años a un pueblo santo, a un pueblo que tenía que administrar las cosas de Dios, que tenía que entender el carácter de su Dios y que tenía que tener comunión con Dios para que cuando salgan o lleguen a las tierras de los cananeos, ellos puedan ser diferentes, que puedan impactar con su testimonio, algo igual que está haciendo la iglesia el día de hoy, ¿no? Entonces, estaban para administración al servicio de Dios. Punto número 2, creo que ese tema no tenemos ahí problema, ¿no? Punto número 2, el propósito de la elección de Dios. Muy bien, hermano, nos has enseñado que Dios eligió a Israel, que Dios escogió a Israel, bueno, no hay duda de eso. Pensaba que Israel había escogido a Dios, no, había sido al revés. Dios escogió a Israel. ¿Por qué? Por afecto natural, siendo ellos un pueblo menospreciado, esclavizado allá en Egipto, ¿no? ¿Para qué los escogió? Para servicio. Y vamos a detallar todo eso. Punto número 2, el propósito de la elección de Israel. Dios escogió a Israel para servicio, como lo decíamos anteriormente, y vamos a ver 3 propósitos de la elección de Israel. Número 1, para administrar las cosas de Dios y que a través de su conducta y vida las demás naciones conozcan al Dios de Israel. Mientras mi hermana Rosario alista Génesis capítulo 12, verso 3, y mi hermano René alista Éxodo 19, 6. Hermanos, así es. Aquí hay que venir a estudiar palabras. Si querías estar sin Biblia, te equivocaste. Aquí aprendemos Biblia, ojeamos, estamos ahí viendo la palabra de Dios, porque eso es lo importante, ver con el texto en su contexto lo que estamos exponiendo, ¿no es cierto? Repito una vez más, Génesis 12, verso 13 y Éxodo capítulo 19 al 6. Y alguien, el que guste que aliste Isaías 43, 10 al 12, que es fundamental también entender eso, ¿ya? Como les dije, ¿cuál fue el primer propósito? Para administrar las cosas de Dios y que a través de Israel, de su conducta, de su vida, las demás naciones conozcan a Dios. Creo que Génesis es muy conocido, pero lo leeremos también, ¿ya? Génesis capítulo 12, verso 3, el pacto abrámico, ahí hay una cosa que quiero que podamos distinguir también, ¿no? Que a través de Abraham surgiría una gran nación. ¿Y qué dice el texto? Escucharemos. Génesis capítulo 12, verso 3. Adelante. Bendeciré a todos los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Amén. A través de Israel, a través de Abraham, Dios anteriormente le hace una promesa en el versículo 2, le dice, de ti surgirá una gran nación, un pueblo, una descendencia numerosa, y dice que será de bendición. ¿A quiénes? A los demás pueblos, ¿no? A través del pueblo que iba a surgir de Abraham, ese pueblo que ahora conocemos que es Israel, iba a bendecirse a las demás naciones. Fue ese el propósito de Dios en primera instancia para Israel. Teológicamente después vemos que eso aplica a Cristo, pero no vamos a entrar en ese detalle ahora. ¿Ya? Entonces, Israel, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que ser? Bendición a quién? A las demás. ¿Cómo? Con su conducta, con su vida, con su forma, con su testimonio, viendo y creyendo en el Dios verdadero y mostrando eso a quién? A las demás naciones. Veamos lo que dice Éxodo capítulo 19, verso 6 acerca de este tema también, ¿ya? Éxodo capítulo 19, verso 6. Amén, hermanos. La palabra de Dios dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén. La nación de Israel llega a las faldas, a los pies del monte Sinaí, y Moisés le dice, mira, Dios quiere algo de ustedes, su propósito. ¿Qué? Que sean como cualquier otra nación, como cualquier otro pueblo vendido al paganismo. No. ¿Qué quiere Dios de ustedes? ¿Por qué les sacó con esa mano poderosa de Egipto? Y Moisés lo dice. Y vosotros, dice Dios, me seréis un reino. Note que
a todo el pueblo le pide que sean sacerdotes, un reino de sacerdotes. Decíamos en los estudios de Éxodo que era un sacerdote, un intercesor, un intermediario. ¿Entre quién? Entre Dios y el pueblo. ¿Qué tenía que hacer Israel? Como las naciones que alrededor del mundo antiguo, del mundo bíblico, no conocían a Dios, porque un ejemplo fue el faraón, ¿no es cierto? Cuando Moisés le dice, Jehová ha ordenado que saque a mi pueblo, etcétera. ¿Qué dice el faraón? ¿Qué? ¿Quién es Jehová? Yo no conozco a ese Dios. Ese es el caso de otros reyes que estaban afuera, ¿no? En el mundo bíblico, en el mundo antiguo, allá en Mesopotamia. No conocían a Dios. ¿Y qué dice Dios? Yo les escojo para que ustedes sean mi intermediario, que a través de ustedes las naciones puedan conocerme y entiendan que yo les creé y yo quiero restaurar mi comunión con ellos, así como los hice con ustedes. ¿Qué dice Dios a Israel? Sean sacerdotes, un reino de sacerdotes y gente que santa, conducta, carácter, propósito. Vivan así. Por eso el libro de Levítico nos va a ampliar mucho este tema de la santidad del pueblo de Israel. Entonces, Israel fue elegida ¿por qué? Con ese propósito. ¿Te das de cuenta? Muy bien. A ustedes los elijo para que a través de ustedes puedan las naciones conocerme. Vamos a un texto que tal vez va a aclarar más todo esto, ¿no? Isaías 43, 10 al 12, dice ahí Dios, ustedes me serán testigos. Escucharemos, ¿alguien lo tiene? Isaías 43, 10 al 12. A ver, ¿quién lo ha encontrado? Yo, mi hermano Fernando. Adelante. Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, y lo será después de mí. Yo soy Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Amén. Amén. En el contexto, Dios está hablando a Israel acerca de su unicidad. Yo soy el único. Yo soy el único, dice. Lo va a decir constantemente, lo va a hablar de eso desde el 41. En el 41 va a hablar de falsos dioses y él dirá, yo no permito que a nadie se le dé mi gloria. Yo no comparto mi gloria ni alabanza con esculturas, con piedras, con rocas, con animales. No, ¿por qué? Porque mía es la alabanza, dice Dios en el 41 y 42. Posteriormente en el 43 dice, yo soy el único Dios. Y fuera de mí, ¿quién? No hay quien salve, no hay quien sane. Yo soy el único Dios. Antes de mí no había y después de mí tampoco habrá. ¿Y qué dice Dios a Israel? Ustedes, vosotros sois mis testigos. Y mi siervo que yo escogí, mira, para que me conozcáis y creáis y que entendáis que yo mismo soy. Y antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Ahora mire lo que pasa en el versículo 12. Yo anuncié y salvé y hice oír y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. ¿Qué quería Dios de Israel? Que sean sus testigos. ¿Y qué tenían que testificar? A ver, cananeos, jebuseos, jerjeseos. No hay otro Dios. Al Dios que tú estás sacrificando, al Dios que estás adorando, al Dios que tú estás venerando, no existe. ¿Cómo sabemos eso? Por el testimonio de Israel. Israel tenía que decir, mira, nuestro Dios hizo esto en Egipto, hizo caer hacia Egipto, eliminó hacia Egipto, cayó maná del cielo. Él es el creador. Para este contexto ya estaba la Torá. ¿Te das de cuenta? Entonces, Dios, ¿para qué escogió a Israel? Ustedes serán mis testigos. Yo no puedo hablar con el mundo, con las naciones, porque su pecado ha colocado división entre mí y ellos. Así que ustedes hablarán en mi nombre, serán mis testigos. ¿Y qué les van a decir a las demás naciones? No hay otro Dios. Solamente hay uno. ¿Cuál es su nombre? Jehová de los ejércitos. ¿Te das de cuenta? Ese era el propósito de Israel, uno de los propósitos. ¿Cuál? Administrar las cosas de Dios, que a través de ese pueblo las demás naciones conozcan al Dios de Israel, ¿no? Entonces vamos al propósito número 2. Vamos al propósito número 2. Otro de los propósitos fue para que a través de Israel
Esto es importante entenderlo, para que a través de Israel viniera Cristo el Salvador, ¿no? Entonces Dios escogió al pueblo para administrar sus cosas, para que a través del pueblo las demás naciones lo conozcan, sí, pero Dios escogió al pueblo para que a través de ese pueblo viniera el Salvador. ¿Recuerdan lo que vimos en Génesis 3:15, el protoevangelio? Cuando Dios promete una futura redención que nacerá de la simiente de la mujer que heriría a la serpiente en él, en la cabeza, ¿no? Y esta le hería en el calcañar, ¿no? Para ir un poco más, voy a dar los textos. Ahí yo sé que lo conocen, Génesis 3:15, ahí donde vemos el protoevangelio. Y en Juan 4:22, ustedes saben la historia, Cristo hablando con la mujer samaritana, hablando acerca del pozo. ¿Recuerdan la escena? La mujer samaritana viene a buscar agua, tiene una conversación con Jesús. Jesús le dice, el que beba de mí no tendrá sed jamás, etcétera. Y la samaritana reconoce que Jesús es judío y le dice, ustedes los judíos, en este lado dice que hay que adorar, nosotros adoramos aquí, por fin, ¿cuál es la cosa? Dice la mujer samaritana. ¿Y qué dice Jesús? Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sí sabemos, sí conocemos lo que adoramos, ¿no? Y Jesús dice, ahí hablando a la mujer samaritana, que la salvación, ¿de dónde viene? Dice, de los judíos. De los judíos, ¿no? Jesús le dice eso a la mujer samaritana después de esa conversación un poco eh, eh, que tal vez pudo confundir a la samaritana, pero que Cristo le va a ir dando, le va a ir encaminando hacia él, ¿no? Acerca del agua, acerca de la salvación y también acerca de su condición de la mujer samaritana. Pero algo importante que Jesús dice a la mujer es que la salvación viene de los judíos. La samaritana estaba pensando, nosotros aquí, ustedes allá, no nos chocamos, no nos cruzamos, nada que ver, separación, pero dice Dios, no, la salvación viene de nosotros. ¿A qué se refería? ¿A que los judíos salvaban? No, a que a través de la nación de Israel vino el Salvador de la nación de Israel. ¿Quién? Cristo. Por eso dijo Jesús hablando de él y el rechazo de Israel, a los suyos vino y los suyos le rechazaron. Jesús era judío, nació de la nación de Israel. ¿Cómo sabemos esto más? Porque Apocalipsis capítulo 2 es más claro. ¿Recuerdan la visión? No lo vamos a leer porque yo sé que conocen esta visión de Apocalipsis 12, cuando aparece una mujer en el cielo, una señal, dice el texto de Juan, en Apocalipsis 12 dice que una mujer estaba encinta, ¿no? 12 estrellas y la luna sobre sus pies. Esas 12 estrellas son las 12 tribus de Israel. Y dice que este hijo que nace, que la serpiente quiere atacarlo, quiere matarlo, que es, dice ahí, apartado y arrebatado para Dios. Pero algo importante que pasa ahí dice que este niño regirá el mundo con vara de hierro, gobernará el mundo entero. ¿Quién es este hijo? Cristo. ¿Quién es la mujer? Israel. ¿Te das de cuenta cómo Génesis, Jesús mismo afirma, la salvación viene de los judíos? Está hablando de él, de su nacimiento, el Salvador, el Cristo, el Mesías. ¿De dónde vino? De la nación de Israel. Entonces, un segundo propósito por el cual Dios escoge a Israel, ¿cuál es? Para que a través de ese pueblo viniera el Salvador, viniera el Mesías, ¿no? El Mesías prometido. Vemos ahí también un propósito también que Dios tenía con el pueblo de Israel, ¿no? 3. También uno de los propósitos, después de los dos anteriores que vimos, es que Dios les dio el privilegio a los judíos ¿de qué? De que guarden la palabra de Dios. Vamos a Romanos capítulo 3, verso 1 al 2. Romanos capítulo 3, ahí permítamelo leerlo a mí. Romanos capítulo 3, verso 1 al 2. Pablo hablando acerca de los judíos dirá, ¿y qué ventaja tiene ser judío? ¿Qué aprovecha ser judío? Y Pablo dice algo ciertamente que se les atribuyó a ellos por privilegio, ¿no? Y habla acerca de la palabra de Dios. Mira lo que dice Romanos capítulo 3, verso 1 al 2. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Quiero aclarar aquí un poquito, me gustaría que tú averigües. En la historia de la Biblia, mayormente en la Torá del Antiguo Testamento, recuerden que ahí no había fotocopia, no había tinta, no había impresión, no había eso de pasarse en PDF, no había eso. Los judíos guardaban tenían mucho celo de la palabra de Dios. Ellos transcribían, se empezaba a borrar el pergamino, pasaban a otro. Era un trabajo arduo y cansador. Y nadie niega en la historia que los judíos, muchos de ellos murieron porque tengamos hoy la palabra de Dios. Claro que Dios estaba ahí
sobreguardando su palabra y utilizando al pueblo de Israel, sí, pero reconocemos también el servicio que Israel tenía por el celo de la palabra. Y Pablo lo sabía, porque él recuerda que era un fariseo y veía lo estricto y lo conservador que era un judío respecto a la Torá, respecto a la palabra de Dios, ¿no? Entonces, Dios no confió su palabra, no confió sus estatutos, sus normas, su palabra, su designio, su voluntad a otro pueblo. ¿A quién eligió? A Israel. ¿Qué dijo? Israel no solamente será mi administrador, no solamente a través de él me conocerán, no solamente a través de este pueblo vendrá mi hijo, el Salvador, al que yo enviaré. No solamente dijo eso, sino que este pueblo cuidará, guardará, protegerá que la palabra de Dios. Y no hay duda de eso en la historia que vemos que un Israel tan sobre protector de la palabra de Dios que ellos atesoraban, valoraban mucho, ¿no? Y capaz algo que tenemos que aprender de eso, ellos valoraban mucho esta palabra, lo valoraban mucho. O sea, tener un pergamino, tener una parte escritural de la palabra de Dios en ese entonces era tener un tesoro, hermanos. Era tener un tesoro y lo copiaban y lo guardaban, o sea, era muy cuidadoso los judíos en cuanto a la palabra de Dios y algo que tal vez nosotros tenemos que aprender es eso, a cuidar, a valorar la palabra de Dios, ¿no? Que ellos se sentían, tenían ese privilegios, se sentían privilegiados por tener la palabra de Dios ahí en sus manos y poder leerlas ahí entre el pueblo, ellos mismos, etcétera. Entonces, sí, Dios les confió la palabra de Dios a ellos, ¿no? Y utilizó este pueblo para que la palabra de Dios pueda permanecer por muchos años, ¿no? Pasaron muchas cosas en el trayecto, pero Dios también, en su soberanía, utilizó al pueblo para preservar su palabra. En pocas palabras, si tenemos el Antiguo Testamento, sin duda, es también gracias a los judíos, ¿no? Es algo que reconocemos también de ese pueblo. Muy bien, vimos hasta aquí estas dos primeras partes, ¿ya? Vamos a entrar ahí a la tercera y cuarta parte, donde es un poco más complicado, pero hasta aquí, ahí mis hermanos, hemos visto la elección de Israel y hemos visto su propósito, ¿no? Hasta ahí, amados hermanos, a ver, ¿alguien tiene alguna pregunta, duda? Y creo que estas dos partes ha sido un poco más tranquilo. Vamos a entrar a dos partes más complicadas y después ya más complicadas. Así que, a ver, hasta aquí, amados hermanos, los que están ahí conmigo en el Zoom. ¿Preguntas, dudas, comentarios acerca de algo que no se ha entendido? O tal vez algún aporte que quisieran hacer. Ahí mi hermano Oscar Ortiz levanta la mano. Adelante, mi hermano. Sí, mi hermano Fernando, una preguntita. Su merced nos comenta que el pueblo de Israel fue escogido para servicio y esto, ¿cierto? Sí. En ese caso, nosotros sí fuimos escogidos para salvación, ¿cierto? O sea, nosotros no, pues claro que también para servicio, o sea, para los dos. ¿Me puedes aclarar bien ese punto? Qué pena. Ok, estamos hablando de la elección, ¿no? De la elección. Entonces, hay algo que vamos a ver después, que es la elección que muchos piensan hoy en día, mayormente los reformados, que hablan de la predestinación, ¿no es cierto? Que Dios nos ha elegido antes de la fundación del mundo para la salvación, ¿no? Pero vamos a tocar ese punto más adelante, pero quiero cerrar con lo siguiente. La elección o predestinación, escuche lo que voy a decir, pare bien los oídos. En la dispensación de la iglesia no hay elección y predestinación. Escuche lo que voy a decir, ¿ya? Lo vamos a ver más adelante. Hoy en día se maneja una postura calvinista o reformada que es la siguiente, que Dios ha hecho una elección a otros para salvación y a otros para rechazo. Como dice Romanos 9, a Esaú aborrecí, a Jacob amé. Al que quiero doy misericordia y al que quiero aborrezco. Así, eso es con lo que ellos plantean. ¿Y qué hacen pensar? Que Dios me eligió antes de la fundación del mundo. Esa es la idea que manejan los reformados. Pero vemos en el Nuevo Testamento que la elección y predestinación para salvación nunca hay. No hay elección y predestinación para salvación. Hay una elección y predestinación, sí, a Israel. Lo vamos a ver más adelante, pero vamos a ir con calma y ya. Entonces, solamente quiero asentar eso. Elección en la dispensación de la iglesia o a nosotros como pueblo espiritual. ¿Será que Dios nos dijo, a ver, Fernando no nació, pero yo ya, como lo voy a crear, lo elijo para la salvación? Y a sus 24 años, 25, él me conocerá y será mi salvado, porque yo así lo predestiné. Esa salvación que se predica no hay.
¿ya? No hay elección para salvación y elección para condenación. No hay eso, ¿ya? Quiero ahí, todavía eso, cuando lleguemos al punto número 5, que es Israel y la iglesia, vamos a aclarar un poquito más, amado hermano Oscar. En estos dos puntos de elección y propósito, si alguien tiene alguna duda más, yo sé que hay duditas, pero esperen con calmita, ¿ya? Para que vayamos aclarando ahí. A ver, ¿preguntas, dudas? Acerca de la elección y propósito. Muy bien, no hay nada. Continuamos. Hermanita Elsa, adelante. Sí, hermanita, disculpe, en el propósito, en la segunda parte que es a través de Israel viene la salvación. Dijo que iba a dar unos textos y no las dio. ¿Podría darla? Dijo que iba a dar unos textos y no las dio. Gracias. Ok. El segundo propósito es para que a través de Israel viniera Cristo, el Mesías, el Salvador, ¿no? Génesis capítulo 3, verso 15, esto ya es en un sentido teológico, Juan 4, 22 y Apocalipsis 12, 1 al 5. Repito, Génesis 3, 15, Juan capítulo 4, 22, la conversación con la mujer samaritana, y Apocalipsis 12, 1 al 5, la visión de la mujer que Juan ve con estrellas, el sol y la luna bajo sus pies, ¿no? Que estaba encinta, ¿no? Entonces ahí claramente vemos que la nación de Israel es la mujer y que a través de la nación de Israel, esta mujer que estaba encinta, vino el Mesías, ¿no? Que Satanás lo va a querer eh, matar, ¿no? Que va a querer que no nazca, que no cumpla su propósito, pero Dios se lo arrebata para su gloria y le dice que él regirá con vara de hierro, ¿no? Génesis 3:15, Juan 4:22 y Apocalipsis 12, 1 al 5. Y hay un texto en Romanos también que dice que a través de ellos vino el Salvador, ¿no? Enseguida vamos a ver también todo eso. A ver, ¿preguntas? ¿Hasta ahí? ¿Avanzamos? Muy bien. ¿Preguntas a la una? ¿Preguntas a las dos? Muy bien, avanzamos. Ahí ya. Punto número 3, su caída. Punto número 3, su caída. Hermana Rosario, alístate Malaquías capítulo 2, verso 1 al 2. Malaquías capítulo 2, verso 1 al 2, por favor. Vamos a avanzar. Y por favor, ahí, mi hermana Elsa, alístate Mateo 10, 25 al 30. De aquí ya se pone bueno, hermanos. Así ya se pone bueno. Las dos primeras partes eran algo para digerir, para asentar. ¿Israel es importante? Sí, no hay duda de eso. ¿Tiene un propósito importante? Claro. Gracias a ellos vino el Mesías. ¿No es cierto? Gracias a ellos tenemos también lo que es la palabra de Dios en la compilación del Antiguo Testamento. Murieron muchas vidas para que tengamos eso. Claro, es muy importante. Nadie nos reconoce eso. Reconocemos la importancia de Israel, su elección, su propósito, su amor, el amor que Dios tiene para con este pueblo. Muy bien. Ahora, pero veamos algo que tal vez muchos conocemos, pero vamos a tocar en grandes rasgos. Su caída. Punto número 3, la caída de Israel. Antes que lea Malaquías, quiero entrar en el contexto, así que atiendan un poquito. El último de los libros del Antiguo Testamento es el libro escrito por el profeta Malaquías. Como ustedes saben muy bien, Israel tuvo caídas, levantadas, caídas y muchas, muchas caídas. Se levantan profetas, el reino se divide en reino del sur, reino del norte, etcétera. Pasan muchas cosas, los dos reinos se corrompen, tanto el reino de Judá como el reino de Israel se han corrompido. Dios constantemente levanta profetas, como los conocemos nosotros, mayores y menores, para poder exhortar al pueblo una y otra vez. Y pasaron muchos años que Dios estaba tratando con el pueblo para que el pueblo se quebrante, para que el pueblo se pueda rendir y pueda servir a Dios como Dios quiso que le sirvieran en el principio. No pasó eso. Constantemente el pueblo se desvía, se desenfrena, se va tras otros dioses, se empiezan a adorar a Baal, a Aserá, se vuelven contra Dios y es como dirían, no me importa lo que hiciste con mis antepasados, yo hago lo que quiero. En eso pasó. Y se levanta el último profeta que es Malaquías con la última revelación de Dios escritural y uno diría, ojalá que levante y diga, Israel se arrepintió, es un pueblo santo, y no. Malaquías finaliza con una exhortación. Leeremos Malaquías capítulo 2, verso 1 al 2, la exhortación del profeta
que va a hablar en nombre de Dios al pueblo de Israel. Escuche, Malaquías capítulo 2, verso 1 al 2. Adelante. Amén. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyeres y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Amén. Amén. ¿Cuál es la última exhortación de Dios a través del último profeta que se levanta en el Antiguo Testamento? Que es en este caso Malaquías. Ya pues, Israel, ¿hasta cuándo? No oyen mi voz, no deciden de corazón, hacen las cosas, sí, pero no las hacen de corazón. Por eso el profeta anteriormente, ¿qué diría? El pueblo perece por falta de conocimiento y no es porque el pueblo no conocía a Dios, sino que el pueblo no tenía aún una comunión, una relación con Dios. Dios constantemente está diciendo, ¿para qué quiero esto? Lo dice en Isaías, ¿sí o no? Estoy hastiado de sus sacrificios, estoy cansado, me da asco lo que hacen. Sus sacrificios, sus holocaustos, sus ofrendas, ya estoy hastiado. ¿Por qué? Porque no lo hacen de corazón. Yo quiero una entrega completa. Ustedes me dan ritos, costumbres, me dan ofrendas que lo hacen por costumbre sin el corazón, solamente exteriormente. Y estoy cansado de todo eso, porque el principio o el corazón de la ley era la comunión con Dios, comunión que Israel había perdido. Malaquías, el último profeta, se levanta y dice, ya pues Israel, ¿hasta cuándo van a ser así indecisos de corazón? Dios diría a través del profeta, yo los voy a maldecir. Mira el castigo de Dios. Enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Imagínate eso, lo que vimos en la elección. Dios bendice, pero también ¿qué puede hacer? Maldice. ¿Te das de cuenta? O sea, Israel sí tuvo muchas bendiciones de Dios, pero también muchas maldiciones, muchos castigos. Y eso también tenemos que tomar en cuenta también, ¿no? Ahora dice Dios ahí, porque no os habéis decidido de corazón, no os habéis vuelto a Dios de corazón. Había ritos, tradiciones, templos, sí, pero no había una Israel totalmente entregada a Dios. Ojo, hablando de toda la nación de Israel. No había eso. Siempre había desvíos, idolatría, corrupción, enemistad, etcétera, etcétera, etcétera. Malaquías se levanta y ¿qué dice? Arrepiéntanse. Viene castigo, etcétera, etcétera, etcétera. Y posteriormente en el capítulo 3, en el capítulo 4 va a hablar de la restauración de Israel. Va a pasar todo esto, dice. Pero arrepiéntanse. Y eso es lo que va a manejar Joel, va a manejar eso también Habacuc. Todos los profetas mayores y menores van a hablar de eso. Arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Esto continúa hasta dónde? Hasta Malaquías. Escuche lo que voy a decir. Malaquías finaliza su libro y empieza un periodo conocido como el periodo intertestamentario o el periodo de silencio. ¿Cuánto tiempo dura esto? 450 años. Atentos con lo que voy a decir, porque estamos narrando la historia de Israel. ¿Cómo llega esto a su caída? Malaquías se levanta con una exhortación, el pueblo no hace caso, obviamente, sigue con sus costumbres, tradiciones, y Dios para. Ponen stop, no hay profetas, no levanta siervos, nada. Por eso se le conoce como el tiempo del silencio o el periodo intertestamentario. ¿Cuánto tiempo duró? Casi 450 años que Dios no habló, no había profetas, no había nada. En esos 450 años, ¿qué hizo Israel? Estaba siendo sometida por el gobierno de Roma, tenía su templo, había las ofrendas, todo lo normal, pero el pueblo, como terminó en Malaquías, totalmente desenfrenado, duro de corazón, con un corazón dividido, empeoró. Las ofrendas continuaban, sí, pero el pueblo estaba totalmente desviado. Es más, muchos habían salido a otros lugares y en otros lugares, ¿qué se ha levantado? Sinagogas. Es una historia grande, la historia del periodo intertestamentario, que Dios no habla nada, pero para hacerlo ya un poco más breve todo esto, algún día vamos a hablar acerca de este tema, como qué pasa en este periodo intertestamentario, por si acaso, en este periodo se levanta las escrituras o los libros deuterocanónicos, ¿no? En este periodo se escribe Macabeos, Judith, etcétera, ¿no? En este periodo había escritura, pero no era de los profetas de Dios, no era de un siervo de Dios, sino que hombres que habían levantado y habían estado escribiendo. ¿De haber escritura había? Sí, pero era una escritura de hombres, ¿no? Como Macabeos, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, etcétera. Esos libros, ¿dónde se escriben? En este periodo de
silencio o periodo intertestamentario. Continuamos un poco con la nación de Israel y Dios levanta a Juan el Bautista. Dios levanta a Juan el Bautista y Juan el Bautista, ¿qué predica? Arrepentíos. O sea que la condición con la que acaba Malaquías continuaba. El pueblo estaba con tradiciones, costumbres, fariseos, saduceos, haciendo lucha por aquí, por allá. Pero ¿qué dice Juan? Arrepiéntanse todos. Arrepiéntanse, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista se levanta con la misma predicación de los demás profetas. Arrepiéntanse, vuélvanse a Dios que es amplio para perdonar. Vuélvanse a Dios porque ya está cerca el reino de Dios. En pocas palabras, ya está a punto de llegar el Mesías que tanto el pueblo de Israel esperaba. A esa misma par nace Jesús. Jesús predica el evangelio, creen muchos, algunos se convierten, ganan seguidores, pero ustedes saben la historia. La mayoría del pueblo de Israel rechaza al Mesías. Vamos a ver dos escenas que para mí, personalmente, se echan lodo ellos mismos, ¿no? Vamos a Mateo 10:25. Una de las escenas en las cuales Cristo mismo, hablando a los fariseos y a la nación de Israel, diría, hasta aquí ustedes han hecho la peor ofensa, la maldición o la blasfemia contra el Espíritu Santo. Vamos a ver ahí. Mateo capítulo 10, verso 25. Vamos conmigo ahí, ¿ya? Es un texto muy hablado, pero a ver, vamos a ver si algunos han interpretado. Vamos a ver, ¿ya? Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, verso 22. Vamos a leer desde el 22, ¿ya? Para entender el contexto. Mateo 12, 22. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este el hijo de David? Escucha lo que los fariseos dicen. Mas los fariseos al oír decían, este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Escucha esta parte. Porque ¿cómo puede entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Escucha esta parte. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Qué significa esto? Vamos a hablar un poquito de esto. He escogido esto y un texto más para poder ver la dureza de Israel. Recuerda que estamos en el tercer punto, la caída, su caída. En esta escena que hemos escogido para mostrar el corazón duro de Israel, Cristo, sana a un ciego, hace un milagro. Y dice ahí el texto que trajeron a un endemoniado. Mira, y no era solamente eso, endemoniado, ciego, mudo. O sea, tremendo, tremendo. Cristo los sana y la gente se maravilla y se hace preguntas. Nunca hemos visto esto. Voy a parafrasear para que entendamos, ¿ya? Porque así a veces entendemos. ¿Quién hace todo esto? Este es el hijo de David. ¿Será este el Mesías? ¿Será este el que se nos prometió? ¿Será este el profeta? ¿Será este el Mesías redentor? Y los fariseos con envidia, ¿no? No, este hace el milagro por el poder de Belcebú, que es Satanás, el príncipe de los demonios. Cristo se levanta y dice, a ver, si dentro de una ciudad o un reino, el reino entre sí se pelea,
Por ejemplo, Bolivia, mi país. Si entre bolivianos nos peleamos, ¿qué va a finalizar todo esto? En ruina de Bolivia, ¿sí o no? Eso es lo que está diciendo Jesús. Si un país, un territorio, una comunidad, entre sí se pelean, obviamente ese reino va a caer, es obvio. Y Jesús dice, entonces, ¿cómo es que Satanás está expulsando a sus propios demonios? Están peleados entre sí. A ver, razonen en pocas palabras a los fariseos, ¿no? ¿Eso está de acuerdo? ¿No? Y Jesús arremete algo más y le dice, a ver, si ustedes dicen que yo he hecho demonios por el nombre de Belcebú, ¿por quién los echan sus hijos? Ahora, quiero que entiendan esta parte. Tal vez voy a responder esta pregunta a algunos que me han preguntado acerca de esto también. Cuando dice hijos, no se refiere a los hijos físicos de los fariseos, se refiere a los discípulos, a sus discípulos. O sea, le está diciendo, sus discípulos de ustedes, fariseos, que son tan estrictos, tan aletrados, tan conscientes de la ley, sus mismos discípulos, ¿qué hacen? Porque en ese tiempo, ¿qué había? Había exorcismo. Había, había exorcismo, se sacaba demonios. Sí. ¿Quiénes hacían esto? Discípulos de mismos fariseos. Y Jesús les dice, a ver, si yo saco demonios por Belcebú, como ustedes dicen, ¿por quién están sacando a sus hijos? Porque si ustedes me dicen, escuchen lo que voy a decir, porque si ustedes me dicen que yo estoy sacando demonios por Belcebú, sus hijos también tendrían que hacer lo mismo. Porque ellos lo hacían en el nombre de Dios, obviamente, los mismos discípulos del fariseo. Y ellos estaban mintiendo a Jesús. Vos lo haces por Belcebú. Ahora, cuando dice el nombre, esto es lo importante de la blasfemia, entender el nombre, porque ellos dicen, lo hacen en el nombre de Belcebú. Porque ¿qué está atribuyendo ahí? Ese poder que hemos visto en la sanación de este endemoniado, ciego y mudo, viene por el poder de Satanás. Eso están diciendo los fariseos. Jesús arremete y dice, no, han blasfemado, no contra mí, porque dice Jesús, esto es la obra del Espíritu Santo. Y mira lo que dice el verso 27, verso 28. Pero si yo, dice Jesús, por el Espíritu de Dios hecho, ¿quién echó, con qué poder de Cristo echó fuera los demonios? Con el poder del Espíritu Santo de Dios. Y Jesús dice, si en realidad yo he sanado a esta persona, no como ustedes dicen por Belcebú, sino por el poder del Espíritu de Dios, que dice, entonces ha llegado el reino de Dios. ¿A dónde? A vosotros. Y ustedes no lo están creyendo. Esa es la acusación de Jesús. Jesús va a decir una parábola. ¿Cuál parábola? Del hombre fuerte. Ahora, alguien me preguntaba, hermano, estos utilizan para que Satanás, el hombre fuerte, ha venido y nos ha robado nuestras cosas. Ahora Cristo ha venido, que es más fuerte, le ha atado y por eso atamos, te atamos y ahí te pisoteamos. Se utiliza este texto para eso. Así me han comentado, yo nunca lo he visto. Espero que ustedes no utilicen así, porque este texto nada tiene que ver con nosotros, con que Dios, Cristo, con que Satanás nos ha quitado nuestras posiciones, nuestras bendiciones. No, ni tenemos que estar atando a Satanás, no, porque esta es una parábola. Cristo está utilizando una parábola para decir una verdad. ¿Cuál verdad? Que Cristo es superior a Satanás y que el poder del Espíritu Santo es superior al poder de Satanás. ¿Te das de cuenta que el dominio también? Escucha lo que dice el texto, la parábola. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Cristo, ¿qué está diciendo ahí? A ver, vengan, voy a explicar esto para que entendamos. Voy a parafrasear. Cristo está diciendo, en este mundo, en ese entonces, ¿quién estaba gobernando? Satanás. Si tú ves una cantidad de demonios, ¿sabes qué significa? Satanás estaba imperando, era su reino. Por eso el autor de los Hebreos diría que Cristo vino a destruir el imperio de Satanás. Ahora, Cristo está sacando a los demonios que eran seguidores, soldados, fieles. ¿De quién? De Satanás. ¿Qué está mostrando Jesús ahí? Su supremacía. Y que el poder del Espíritu Santo es superior al poder que tiene en ese entonces el enemigo, que es en este caso Satanás. Por eso Jesús dice lo siguiente, porque al decir los fariseos, Jesús, tú haces eso por el poder de Belcebú, ¿qué estaban diciendo? Que Cristo es hijo de Satanás. Date de cuenta eso. Porque nadie podía decir en el nombre del Señor sin que no fuera judío. Tenía que pertenecer a la nación de judío, por lo tanto tenía que ser hijo de Dios. Y cuando le dicen a Jesús, vos por Belcebú, ¿qué le están diciendo?
hijo de Satanás, y haces las obras por el poder de tu padre Satanás. Mira lo impresionante. Por eso Jesús se enoja y dice, a ver, aquí hay dos cosas. Poder de Satanás e hijo de Satanás. Poder del Espíritu Santo e hijo de Dios. Y yo, dice Jesús, soy hijo de Dios y por el poder del Espíritu de Dios hago estas obras. ¿Para qué? Para que crean que Dios me ha enviado. Yo soy el enviado porque estoy haciendo señales en el nombre de Dios. Pero los fariseos, no. Hijo de Satanás, poder de Satanás. Por eso Jesús, ¿qué le dice? Por tanto os digo, les dice, todo pecado, perdón, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea, o son o no son hijos de Dios. Como no son ustedes, como rechazan el poder del Espíritu Santo, ¿qué son? Hijos de Satanás. Lo va a decir más adelante en Juan, ¿no? Vosotros, vuestro padre es Satanás. ¿Te das de cuenta? Cristo separa. Poder de Satanás, hijos de Satanás, poder del Espíritu Santo, hijos de Dios, separación. El que no es conmigo, contra mí es. ¿Y ustedes qué son? Están contra mí. ¿Cómo concluye Jesús? 34. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Te das de cuenta? ¿Qué eran los fariseos? Hijos de Satanás. Hijos de Satanás. Hijos del malo. Eran víboras. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué está diciendo Jesús? Esta generación es tan perversa que niega. ¿Cuál es la blasfemia del Espíritu Santo? Escuche lo que voy a decir. No es como alguien dice, no digas nada, ninguna mala palabra al Espíritu Santo, porque si no, ahí sí, no hay perdón, dice Mateo 12:32. No, no tienes que decir nada. No se refiere que los fariseos dijeron una mala palabra contra el Espíritu Santo. ¿Cuál es la blasfemia del Espíritu Santo en Mateo 12? Atribuir la obra del Espíritu Santo a Satanás. Esa es la blasfemia del Espíritu Santo. Están llamando maldito a Jesús. Ahora, en este tiempo, en esta dispensación, ¿se puede utilizar este texto? ¿Alguien puede eh, dar, puede tal vez blasfemar contra el Espíritu Santo? No. La iglesia mucho menos. Cuidado de que desde el púlpito se predique, hermanos, no van a blasfemar, porque ahí sí, ni ser pastor, ni ser hermano, nada, le van a ser echados fuera. Si se está citando así Mateo 12:35 para asustar a la iglesia, equivocado. Porque Pablo en Corintios diría que ninguno que ha sido guiado por el Espíritu Santo llama anatema a Jesús. Este pecado de la blasfemia del Espíritu Santo nadie podía cometer hoy, ahora. Porque no estamos atribuyendo, no estamos negando la obra del Espíritu Santo, sino que la afirmamos. ¿Te das de cuenta? Entonces, hay que tener muy en cuenta en qué momento se está escribiendo lo que estamos viendo. Y entender una cosa también, que Mateo, los evangelios son narrativos, nos están contando la biografía de Jesús y sus obras, ¿ya? No está instruyendo doctrina, no está diciendo Jesús, predique en la iglesia que nadie diga nada contra el Espíritu Santo. No, tengan mucho cuidado, ¿ya? Ahorita vamos a entrar a las preguntas, ¿ya? Pero vamos a otro texto. Por lo tanto, atar al hombre fuerte no es atar a Satanás, ¿ya? No se refiere a eso. Se refiere a la autoridad de Cristo y al poder del Espíritu Santo, que es poder superior al poder de Satanás. Vamos a un texto más. Mateo 23. No, vamos a Mateo capítulo 27, verso 19 al 25. Y aquí quiero que escuchemos. Vamos a correr un poquito, ¿ya? Anótense los textos. Voy a dictar. Mateo capítulo 23, 37. Hemos leído Mateo 12, 25 al 30. Mateo 23, 37. Mateo 20, todo el capítulo, léanlo. Y Mateo capítulo 27, verso 19 al 25. Repito. Mateo 23, 37. Mateo 20 y Mateo 27, 19 al 25. Vamos a resumir un poco todo esto. Después de esta blasfemia que ellos dicen, no, tú no haces por el poder de Dios, sino por el poder de Satanás, Cristo dice, esta es una generación de víboras. Por eso los va a confrontar en San Juan, también en San Juan 17, si no me equivoco, va a haber una confrontación contra los fariseos y los va a llamar también así, víboras, víboras, generación de víboras, porque rechazan el poder y la verdad de Dios manifestada en Cristo Jesús. Ahora,
Jesús va a arremeter contra los judíos y les diría en Mateo 23, antes de dar las señales del Mateo 24, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise reunirlos como aquella ave reúne a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste, dice Jesús? Por tanto, dice Jesús, manda castigo, vuestra ciudad quedará desolada, desierta, y no me verán más, dice Jesús. Hace una profecía, porque ya Jesús, ¿qué está viendo? Una generación que no va a aceptar al Mesías, que lo está rechazando constantemente. Ahora, escuche lo que voy a decir. ¿Recuerdas lo que hablamos acerca del propósito de Israel? Eso es muy importante. Administrar. ¿No es cierto? Ahora, recuerden la parábola de la viña de Mateo 20, por eso léanlo, lo voy a resumir. Jesús dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que tenía una viña y tenía sus trabajadores, sus labradores, sus administradores. ¿Qué hizo? Mandó a pedir la paga a sus siervos, lo mataron. Mandó a otros siervos, lo mataron. Al último mandó a su hijo y a este también lo mataron. Y dice Mateo 20, dice, por eso los fariseos se dan de cuenta que está hablando de ellos y Jesús les dice, por eso el reino les es quitado a vosotros y es dado a otro, dice. ¿Sí o no? Mateo 20, léanlo. ¿Qué le está diciendo Jesús? Ustedes son malos administradores, son malos labradores, son malos siervos. Las cosas de Dios lo han pervertido completamente. La dureza de Israel era tremenda para cuando Jesús había llegado. Por eso la predicación dura de Juan el Bautista, ¿no? Ahora, la peor escena es la siguiente. Jesús es entregado, Jesús es apresado y se es presentado ante Herodes y posteriormente ante Pilato, y Pilato es el que va a decir la sentencia final. Pilato, escuche por favor, Pilato dice, mira, yo no encuentro a este hombre nada de pecado, lo voy a azotar y después lo voy a soltar. Pero los judíos, ¿qué decían? Los judíos, no lo sueltes. Ha hablado mal contra nosotros, está pervirtiendo las enseñanzas, está hablando mal contra Moisés. Falsos testigos han levantado, pura mentiras. Con falsos testimonios hicieron que Pilato sentenciara a Jesús a la crucifixión. Pero, interesante esto, porque en ese momento, había una fiesta previa, ya iba a ser la Pascua. Pilato dice, tienen una costumbre en estas fiestas que yo suelto a un preso. ¿Y quién se acuerda el nombre de este preso que tenía que soltar Pilato? ¿Alguien se acuerda? Barrabás. Eso, Barrabás. Mira lo que pasa en esta escena. Acompáñame a Mateo capítulo 27. Vamos ahí. Esto se está poniendo bueno. Y mira, ni siquiera hemos entrado en el cuarto punto. Mateo capítulo 27. Vamos ahí. Mira, Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, verso 19. Vamos a leer juntos, ¿ya? Lean conmigo ya. Y estando él sentado, Mateo 27, 19, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, la mujer de Pilato, no tengas nada que ver con este. Mira cómo le llama, con este justo, porque hoy ha padecido mucho en sueños por causa de él. Ya Pilato no había dormido, estaba inquieto. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de este Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernante les dijo, pues qué mal ha hecho este. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Ponme atención, mira aquí un momento. Esto es importante. Esta escena tal vez no es muy conocida, pero aquí ya tienes que abrir tus ojos a leer los evangelios, porque hay mucho tesoro. Esta escena es clave para lo que vamos a ver en el cuarto punto, la caída, finalizando este punto tercero. La mujer de Pilato. Y Pilato, ¿cómo reconocen a Jesús? Justo. Imagínense, un pagano, un gentil, estaba reconociendo a Cristo como justo, inocente, sin culpa. Cuando Pilato dice, quiere poner delante de ellos a Barrabás, Pilato pensaba, van a elegir a Jesús, porque Barrabás es de lo peor.
Pero era tanto la dureza del pueblo, una generación completamente maligna, una generación perversa que dice, no, queremos a Barrabás y queremos a Jesús. Escuche lo que estoy diciendo, por favor. Y Barrabás hace lo siguiente, hace la pregunta, ¿qué haré con este llamado el Cristo? ¿Qué haré con este Jesús? Para mí es justo, crucifícalo, crucifícalo, escuche. Y Pilato dice, me lavo las manos, yo soy limpio, qué inteligente. Yo no voy a tener conciencia, no voy a tener ese miedo, porque recuerde que Pilato no había dormido por causa de Jesús, ¿no? Entonces, ¿qué hace Pilato ahí? Pilato dice, mira, me lavo las manos y soy libre de esta sangre de justo. Aquí los judíos se meten la soga al cuello solitos. Porque, ¿qué dicen cuando Pilato dice, pero este es justo, no tiene culpa, su sangre es inocente? ¿Qué dicen los judíos? Escuche y subraya esta parte. Verso 25. Y respondiendo, no solamente los fariseos, por eso anote y ponga mucha atención, no solamente los ancianos, no solamente el Sanedrín, respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esto es clave entender en la caída. ¿Cómo cae Israel? Rechazando al Mesías. Ahí cae Israel. Por eso tienes que entender la historia de Israel. No es hablar nomás salmos que Israel será bendecida, el que bendice. No. ¿Has entendido su caída? ¿Has entendido la nueva dispensación? Espero que aquí estés entendiendo. Esto es clave entender la caída de Israel. ¿Qué dicen ellos? A ver, Pilato, muy bien, tú dices que es inocente, pero para nosotros no. Crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. ¿Y qué dicen los judíos? No solamente los fariseos, no solamente los sacerdotes, no solamente los ancianos, todo el pueblo que gritaba, crucifícalo, ¿qué están diciendo? Si él es inocente, si su sangre es inocente, que caiga sobre nosotros y sobre nuestros, se han colocado la soga al cuello solitos. La caída de Israel sí tiene su cumplimiento tras la muerte de Cristo. Ellos entregaron a Cristo a, a los romanos para que sea crucificado. ¿Te das de cuenta? Así cae. Cristo muere, se rasga el velo y él muere en tierras de Israel y Israel cae. Jesús diría que del templo no quedará piedra sobre piedra y 70 años después Dios manda juicio a Israel. Llega el imperio romano con Tito y derriba a la nación de Israel. Muchos mueren, el templo es destruido, la nación de Israel tiene una caída completamente de, como vimos anteriormente, a lo que estamos viendo ahora, tras el rechazo y la muerte y la entrega del su Mesías, Cristo Jesús. Hasta aquí. Preguntas, dudas, hasta aquí. Preguntas, dudas. ¿No hay? Ok, muy bien. Llegamos a la parte final. Vamos a llegar a la parte final. Llegamos a la parte final que es la apertura de una nueva dispensación. Para eso vamos a ver un cuadrito. Punto número 4, la apertura de una nueva dispensación. No quiero alargarme en esto porque lo vamos a ver después en Apocalipsis cuando veamos el estudio que se va a empezar entendiendo Apocalipsis. A ver, me van a confirmar si se ve ya. Creo que la mayoría sabe acerca de Daniel 9, que es las 70 semanas, y quiero que eso vayamos a ver en una manera de figura, ¿ya? Yo lo había diseñado aquí algo previo a lo que estábamos viendo. Decidí hacerlo para poder también ayudarles. A ver, vamos a ver ahí si se ve. Espero que sí. Las 70 semanas es algo que es una de las profecías más importantes, ¿no? ¿Qué pasa cuando la nación de Israel cae? Y es lo que vamos a ver. A ver, ¿se ve? Ah, muy bien. Ahí poco a poco está apareciendo. Poco a poco está apareciendo ahí. Tengan paciencia. Mientras vamos hablando un poquito de esto. ¿Ya? Ahí. Ahí. Escuchen nada más, antes que veamos la figurita. La nación de Israel cae y
se apertura una nueva dispensación. Ahorita vamos a entrar en detalle de eso. Téngame paciencia. Esto ya es un poco más rápido, pero también es un poco más complejo aquí, así que pido su mayor atención. Hemos visto que la nación de Israel cae, ¿ya? Que Dios va a hacer una pausa con la nación de Israel como su pueblo, como su administrador, y va a aperturar una nueva dispensación donde la iglesia va a cumplir las funciones de administrar y de ser testigo y testimonio de la verdad de Dios a través de Cristo Jesús. ¿Ya? Daniel es muy importante para entender esto. Vamos, yo sé que los saben ya la profecía de Daniel, si no, los que no saben, por favor, lean Daniel capítulo 9 y esperen el estudio que vamos a hacer acerca de entendiendo el Apocalipsis conmigo, que vamos a ampliar esto a detalle, ¿ya? Pero quiero que me sigan el cuadrito aquí. Dice que dice el Daniel capítulo 9, 70 semanas estarán sobre Israel, ¿no es cierto? La oración de Daniel fue para la restauración de Israel. Dios amplía esta revelación que tenía que ser de las solamente 70 años, que tenía que estar cautiva en Babilonia, Israel, según el profeta Jeremías. Dios amplía y le dice, porque Daniel, uno de los propósitos que tenía era la restauración completa. Por eso es importante entender la oración de Daniel. Daniel está orando, restituye a Israel, restáurale, purifícale, límpiale. Y Dios le dice, esto va a pasar en 70 semanas a la nación de Israel. Ahora quiero que me pongan aquí la atención. Ahí voy a señalar. Las 70 semanas, ahí creo que está, ahí está, las 70 semanas. Esto es lo que vamos a graficar hoy, ¿ya? Simple. Son 70 semanas, divididas en 3 fracciones. Y dice, 7 semanas van a pasar de qué? Estas 7 semanas, ¿de qué pasa? Desde la salida de la orden, que empezaría aquí con la promulgación del rey Ciro, hasta aquí, que sería la restauración completa del segundo templo. Y dice el texto en Daniel que serían en tiempos angustiosos, ¿no? Pasaría este tiempo, mira acá el cuadrito, este tiempo pasa en la reconstrucción del segundo templo. Recuerden que los judíos nuevamente estaban volviendo tras sus tierras, primeramente con Zorobabel y con Josué, posteriormente con Nehemías y Esdras. Todo eso está pasando aquí, la construcción del segundo templo. Y después dice la profecía de las 70 semanas, que después de esto pasarán 62 semanas hasta el Mesías príncipe. Sígame aquí con la flechita. Desde la construcción del templo final hasta el Mesías príncipe, en este caso Cristo, van a pasar 62 semanas. ¿Ya? Ahora, Cristo, en esta parte, cuando dice hasta el Mesías príncipe, no es hasta el nacimiento de Jesús, sino es hasta la entrada triunfal que Cristo hace en Jerusalén, entrada en un asno de polilla, en un asno de cría, ¿no es cierto? Entonces, ahí cuando él entra a Jerusalén y la gente proclama Hosana, Hosana, etcétera, ahí se cumplen las 62 semanas exactamente. Ojo con lo que estoy diciendo. Cristo no muere dentro de las 62 semanas, porque la profecía dice, y después de las 62 semanas, dice que morirá el Mesías, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Entonces aquí es la entrada triunfal en Jerusalén. Cristo viene y se apertura un tiempo de pausa o tiempo de paréntesis, que es conocido como el tiempo de gracia o dispensación de la iglesia o tiempo de la iglesia. Mira aquí el cuadrito, por favor. 7 semanas más 62 semanas han pasado de las 70 semanas, 69 semanas se han cumplido, ¿ya? Es decir, 490 años, hasta la entrada de Jesús en Jerusalén. Cristo viene, Cristo cumple su ministerio y muere fuera de las 62 semanas. Ahí se ha aperturado un tiempo de gracia. En este tiempo de gracia, ¿cuál es el pueblo que Dios está utilizando para que sea su testigo, que sea su administrador, que sea su pueblo, que sea su cuerpo, etcétera? La iglesia. ¿Qué pasa con Israel? Pausa. Dios hace una pausa con su pueblo, ¿no es cierto? Y cuando acabe el tiempo de la gracia, Dios vuelve a tomar importancia y protagonismo a Israel en la conocida
última semana del profeta Daniel o los 7 años de tribulación. Aquí es importante entender que ya Israel tiene protagonismo. Esta dispensación que vemos aquí, o este tiempo de gracia o tiempo de la iglesia, es un paréntesis en el cumplimiento de las promesas y la restauración final de Israel. ¿Ya? Aquí estamos ahora. Aquí estamos ahora, en esta dispensación. ¿Dios con qué pueblo está trabajando? ¿Con Israel y la iglesia? No, con la iglesia, con la iglesia. Dios está trabajando ahora con la iglesia, que es un pueblo conformado de judíos y gentiles. Muy bien. A ver, preguntas ahí, preguntas, dudas ahí. ¿Se ha entendido esto? De manera resumida. Sí, hermano. Amén, hermano. Amén. Amén, amén. Amén, amén. Qué bueno, qué bueno. Ahora sí, vamos a dejar de compartir un momento. Vamos a volver después ahí también. Ahora sí, miren aquí, ya vamos a finalizar. Esto está muy bueno. Ahora sí nos metemos con el tema de la iglesia. Miren aquí un momento, miren aquí. Nosotros, no sé, tal vez algunos de los que están acá tienen una diferente perspectiva de la escatología, pero nosotros, mi persona, firmemente cree somos de la postura premilenialista, premilenial y dispensacional. ¿Qué significa eso? Te voy a explicar. Dispensacional, hermanos, significa que nosotros creemos que Dios trabaja en tiempos, que trabaja en fracciones, por así decirlo, y que dentro de ese tiempo, espacio o momento, Dios tiene agentes, personajes que utiliza en un determinado tiempo. ¿Había un tiempo para la ley o la dispensación de la ley? Sí. ¿Quién era ahí el instrumento? Israel. ¿Quién era el pueblo que estaba encargado? Israel. Como ellos rechazan al Mesías, Dios hace una pausa a las 70 semanas a la restauración de Israel y apertura a la dispensación de la iglesia. ¿Quién es importante ahí? ¿Quién es el pueblo de Dios? La iglesia. Y Pablo lo dice en Efesios capítulo 3, ¿no es cierto? Que es un misterio que estaba escondido, que los gentiles serían también copartícipes de las promesas de Dios. ¿Te das de cuenta? Entonces, en este tiempo ahora, Dios está trabajando con la iglesia. Dios dice, bendigan a Israel para que les dé bendición. No, porque la bendición está en Cristo, no está en Israel. Nunca fue en Israel. La bendición fue en Cristo, siempre fue en Él, en la promesa del Mesías venidero. ¿En qué lugar debemos situar ahora a Israel? En eso vamos a llegar. Una vez que hemos entendido la dispensación, alguien dirá, hermano, ¿y qué significa premilenial? Dispensación, muy bien, que creemos que Dios trabaja por dispensaciones, etcétera, etcétera. Pero premilenial significa que nosotros creemos que Cristo viene y después es el milenio. Ahora, hay una postura que se llama amilenial y no dispensacional. Ojo con lo que voy a decir. Los no dispensacionales, ¿qué dicen? A ver, antes era Israel, ahora es la iglesia. Israel ya no sirve, desechado. Nosotros somos la Israel de Dios. Israel es la verdadera Israel. Y la Israel antigua, la que está en Medio Oriente, no, eso ya Dios los rechazó, los mataron al Mesías, no, nada que ver. Ahora nosotros somos la Israel, ¿no es cierto? Entonces, los no dispensacionalistas y los no premileniales son amileniales, porque ¿qué dicen? Nosotros somos la Israel. Dios ha rechazado. Nosotros hemos, ¿qué cosa dice? Reemplazado a Israel. ¿Te das de cuenta? Entonces, esa es la postura que manejan ellos, pero nosotros no. Respetamos a la nación de Israel, creemos en su elección, etcétera, y sabemos que Dios tiene un plan para Israel. No es que Dios ha rechazado a Israel, no. Dios tiene un plan para Israel. ¿Dónde nuevamente va a tomar protagonismo Israel? En la última semana, en la tribulación. Ahí va a tomar importancia Jesús. Algunos premileniales, ¿quiénes son? Por ejemplo, Sujel Michel. Mayoría de los reformados, empezando desde Martín Lutero, no son dispensacionales, tampoco son premileniales. Para ellos, el milenio ya ha sido instaurado con la iglesia. Cristo ya está reinando para ellos. Por eso para ellos las 70 semanas ya han pasado.
Por eso hay que tener mucho cuidado y no solamente fijarse en la postura soteriológica, sino también en la postura escatológica, ¿no? Algunos de estos reformados, por ejemplo, Juan Manuel Vaz, que es amilenial, él no cree en una venida o en un tiempo reinado de 1000 años, él no cree en eso, ¿no? Algunos que ellos también son, Miguel Núñez, por ejemplo, también que no tiene concreto la postura escatológica que la iglesia IBI sostiene, ¿no? Entonces, hay muchos casos así. Son sin duda hombres que tienen estudios y también un conocimiento amplio en el campo de la soteriología. Claro, nadie dice nada. Muy buenos expositores hablando del pecado, hablando de la restauración, etcétera. Pero cuando vamos al campo escatológico, ¿qué dicen ellos? No, milenio no existe. Este milenio de 1000 años es espiritual, es simbólico. Ya estamos viviendo el milenio. ¿Te das de cuenta? Y ellos, ¿qué dicen? Por ejemplo, Sujé Michel, ¿qué dice? No, Israel fue rechazada, ya fue alejada. Nosotros somos la nueva Israel. Eso es lo que proponen algunos de los reformados, no todos, ¿ya? Entendiendo eso, vamos a ver la diferencia entre iglesia e Israel. Atentos, por favor, ya vamos a finalizar. Entonces, entendiendo la postura de la dispensación y entendiendo la apertura de una nueva dispensación, ¿qué diferencia hay ahora entre Israel y la iglesia? ¿Qué diferencia hay en eso? ¿Ya? A ver, ahí mi hermano José Oscar está levantando la manito. Quiero también darles parte a mis hermanos, ¿ya? Porque después se nos olvida. Hermano José, adelante. Hermano, qué pena interrumpirlo. Está demasiado bueno todo. Dios le guarde. De la anterior explicación sobre las posturas que muchos hermanos que acaba de mencionar tienen en cuanto a lo que usted mencionó, disculpe, la postura premilenial, sí, antes del milenio, ¿verdad? Había otra postura de esa manera que no es, como dice usted, dispensacionalista, sino es premilenialismo clásico o histórico, que tiene la misma postura que usted menciona, pero no es dispensacional, sino es clásica o histórica. Y también cree que Cristo viene antes del milenio. Y entonces le quería pedir si también la podía mencionar, cuáles son los puntos que tienen diferencia en cuanto al dispensacionalista y esto, por favor, hermano. Ok. Claro, dentro del premilenialismo hay dos posturas, ¿no? La histórica y la que tal vez conocemos nosotros, que pues, creemos que Cristo viene y después del milenio, ahí incluido también el rapto de la iglesia, ¿no? Para otros, para el histórico, ya piensan que ya el milenio, mayormente ya estamos viviendo el milenio y que solamente falta la venida de Cristo y que en la venida de Cristo ocurre el rapto de la iglesia y ocurre el arrebatamiento y se instaura el reino eterno de Dios, ¿no? Pues esta postura lleva a pensar que parte de la escatología ya se ha cumplido. Por ejemplo, ellos no toman Apocalipsis 20 como un reino venidero futuro, sino como un tiempo ya actual. ¿Por qué cometen ese error? Por el problema de la no separación entre Israel y la iglesia. Ese es el error. La mayoría de los amileniales o de estos hermanos que no consideran la postura dispensacional o histórico también, piensan que la iglesia ha suplantado a Israel. Israel ya no está vigente, no tiene utilidad en los planes de Dios, ya acabó todo eso, ¿no es cierto? Entonces, cuando leen el Antiguo Testamento, ¿cómo van? Por ejemplo, cuando leen Jeremías capítulo 30, si no me equivoco, cuando habla del castigo a Jacob, dice, oh Jacob, ¿cuánto será tu tribulación? Tiempo de angustia para Jacob, cuando no la hubo ni la habrá, dice, ¿no es cierto? El profeta Jeremías, como ellos dicen Israel y lo cambian por iglesia, ¿qué están diciendo? Israel va a pasar, perdón, como Israel, como la iglesia ya es Israel, Israel va a pasar la gran tribulación. Ese error se comete cuando colocamos esta teoría del reemplazo, que la iglesia reemplaza a Israel, y eso no es bíblico. Israel tiene un protagonismo, Israel es importante en los planes de Dios. Por eso, amado hermano, quiero que me sigas en esta diferencia entre la iglesia e Israel, por favor, ¿ya? Veremos eso un poquito. Diferencias entre la iglesia e Israel. Número uno, Israel fue elegida para ser un pueblo
Israel fue elegida para ser un pueblo físico. La iglesia es un pueblo espiritual, ¿ya? La iglesia es un pueblo espiritual, Israel es un pueblo físico. En Israel la salvación fue por fe, en el tiempo de la iglesia también es por fe, no hay elección, repito, no hay elección, siempre es por fe, ¿ya? En Israel tienen promesas físicas, claro, la iglesia no, porque cuando alguien dice, nosotros somos la nueva Israel, nosotros somos los que tenemos los pactos de Dios, entonces, ¿por qué no tenemos una tierra allá en Medio Oriente? ¿Mm? ¿Por qué no poseemos las tierras que Dios prometió? Porque esas promesas no son para la iglesia. La iglesia tiene promesas espirituales, más Israel tenía y tiene promesas físicas. A nosotros nunca se nos prometió tierra, no se nos prometió ahí una gran nación. Eso se les prometió a ellos. ¿Por qué? Porque son un cuerpo, un pueblo físico con promesas físicas. Y a nosotros, que somos un pueblo espiritual, se nos promete promesas espirituales, que Efesios va a aclarar grandemente. Otro, es solo del linaje de Abraham, por linaje, por descendencia, ¿no? Pero la iglesia es de todo pueblo, tribu, lengua y nación, ¿no? La formación, ¿no? De Israel es por la descendencia de Abraham, físico, ojo, ojo, y la iglesia es formada por todo hombre o mujer de todo pueblo, tribu, y lengua y nación. Hay diferencia, por si acaso, ¿no? Y vemos a Israel como con la predicación del reino y la iglesia con la predicación de la gracia, ¿no? Repito, Israel, la predicación del evangelio del reino y la iglesia con la predicación del evangelio de la gracia. Esto voy a aclarar un poquito para que puedas entender, ¿ya? En Mateo 24, notarás, este es el error que se comete, por eso quería hablar de estos temas. Cuando en tu mente no entiendes la separación de la dispensación y de los dos actores, Israel e iglesia, ¿qué error cometes? Mezclas las cosas. En el campo de la escatología se mezcla todo y haces todo un revuelto. Porque cuando lees Mateo 24, ¿qué dice Jesús? Estas son las señales antes del fin, etcétera, ¿no ve? Nación contra nación, etcétera. Pero cuando más adelante Jesús avanza hablando, ¿qué dice? Y se predicará el evangelio del reino a todas las naciones, a todo el mundo, entonces vendrá el fin. Y uno lee eso y dice, entonces, cuando la iglesia predique el evangelio en todo el mundo, ahí Cristo viene. ¿De qué rapto me hablas? ¿De qué arrebatamiento me hablas? Mentira, porque Jesús aquí dice que el evangelio se va a predicar, entonces vendrá el fin. ¿Te das de cuenta? Y tú le explicas, a ver, hermano, ven, te voy a explicar la postura dispensacional. Aquí le está hablando a los judíos. ¿Había iglesia en Mateo 24? ¿Jesús le está hablando a la iglesia? ¿Había ya instaurado el nuevo pacto? No. Está hablando en el antiguo pacto a un pueblo judío. Por eso les dice más adelante, el que esté en la azotea, escape, huya. Ojalá que la huida no sea en días Shabbat. Porque está hablando a los judíos, no a la iglesia. Ahora, escucha esta parte. Mira qué bonito es entender así la Biblia. La diferencia entre estos dos pueblos de Dios. Israel, en el tiempo del Antiguo Testamento, incluido la predicación de Juan el Bautista y la predicación de Jesús, ¿cuál era la predicación? La del reino. En la dispensación de la gracia, en el tiempo de la iglesia, la iglesia no predica el reino. ¿Qué predica? La gracia. ¿Qué significa eso? ¿Qué es la predicación del reino? Lo siguiente. Hermanos, hermanas, tengan fe, porque nuestro Mesías, ojo, un judío entendía eso, nuestro Mesías, el Mesías prometido que Dios prometió, vendrá a reinar. Y dice el texto que nosotros seremos cabeza de naciones porque Dios nos ama y nos ha colocado en el centro de la tierra según Zacarías 5:5. Está bien, un judío entiende eso. Eso es la predicación del reino. El reino ya está viniendo. ¿Por qué los judíos predicaban el reino? ¿Por qué añoraban tanto el reino? Porque los judíos siempre estaban sometidos por otro imperio superior a ellos. Y las promesas del Antiguo Testamento es que ellos gobernarían a las demás naciones, ¿sí o no? Y que para eso Dios enviaría a quién? A su Mesías. Eso es la predicación del reino. Pero la iglesia, ¿qué predica en este tiempo? La gracia. Vengan a Cristo, Él es el camino, la verdad y la vida. Arrepiéntanse para que Dios les libre de la ira venidera.
¿Te das de cuenta? Hay diferencia entre la predicación, porque hay diferencia entre los dos pueblos. ¿Te das de cuenta? Cuando Jesús habla de Mateo 24, ¿a qué tiempo se refiere? ¿Al tiempo de la gracia? No, al tiempo de la última semana, de la semana 70. En el tiempo de la semana 70 o el tiempo de la tribulación y la gran tribulación, ¿qué se va a predicar? No lo que la iglesia predicaba. No van a decir, a ver, venga, nos congregaremos, haremos estudios bíblicos por Zoom. No va a haber eso, porque ya han entrado al tiempo de la ira de Dios. ¿Qué se va a predicar? ¿Qué van a predicar los judíos? Soporten, no se coloquen la marca, esperen el reino de Cristo, el Mesías pronto viene. Y ese evangelio del reino va a ser predicado en todo el mundo, entonces viene el fin. ¿Cuál fin? Cristo vuelve en su segunda venida. ¿Te das de cuenta que es fácil entender la escatología cuando ordenas en dispensaciones y los actores de los tiempos? En Mateo 24, en ningún momento Cristo está hablando a la iglesia, está hablando a los judíos en el antiguo pacto para el tiempo del fin de su venida. Hay que diferenciar eso. Ah, hermano, yo no sabía que había varios evangelios. Es que a veces el evangelio, ¿a qué lo colocamos? Solamente a la salvación por gracia. No, evangelio es noticia buena o buenas nuevas. El evangelio del reino también es una noticia buena, claro, así como lo es evangelio de la gracia. Vengan al evangelio por la fe en Cristo Jesús que predicamos hoy la iglesia. ¿Te das de cuenta? Hay una diferencia entre las predicaciones. Y aquí viene una pregunta, hermano. Entonces, he entendido. La iglesia tiene su función, tiene su tiempo, tiene su dispensación. Empezó en Pentecostés, ¿y cuándo va a acabar? Cuando Cristo venga, se toque la trompeta y la iglesia suba, ahí acabó el tiempo de la iglesia y el trabajo de la iglesia, predicando al mundo entero para que vengan a la salvación y que no caigan en la ira venidera y que se vayan con nosotros en el día del arrebatamiento. Finaliza el tiempo de la dispensación de la iglesia y nuevamente Dios coloca play al tiempo de Israel, a la última semana. ¿Y quiénes van a predicar ahí? La iglesia no, porque la iglesia ya va a estar en los cielos. Cuidado con alguien que te diga, en el arrebatamiento, iglesia se va a quedar, iglesia se va a ir. No hay eso. Mentira es eso. O eres de Dios o no eres. No es que iglesias tibias, iglesias carnales se van a quedar. O eres o no eres. Así de simple es la palabra de Dios. El apóstol Juan diría, los hijos de Satanás y los hijos de Dios. No hay cristianos mundanos que se van a quedar. Todos los que se van a quedar, ¿qué son? Incrédulos. No han nacido de nuevo. No han sido sellados con el Espíritu Santo, así de claro es la palabra de Dios. Ahora, una vez que la iglesia se vaya, empieza el tiempo de la tribulación, Dios, ¿qué grupo va a volver a tomar? Israel. ¿Encabezados por quién? Por los 2 testigos y los 144,000 sellados que van a ir por todo el mundo, los 144,000 sellados, y van a predicar ¿qué cosa? El reino. ¿Sí o no? Van a predicar el reino. El anticristo los va a perseguir, como dice Jesús en Mateo 24, ¿no? Y cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora, huyan, escapen, porque el tiempo ha llegado. ¿No? ¿Te das de cuenta? Entonces vemos 2 distintas predicaciones en Israel y de la iglesia. Punto final. Israel es un templo físico y la iglesia es un templo espiritual. ¿Sabes por qué ahora Israel ya no es la Israel que vemos en el Antiguo Testamento? Porque ya estamos en otra dispensación. Ahora, ¿Dios en dónde está morando? ¿En Israel, en el templo? No. ¿En dónde? En nosotros. Nosotros somos la iglesia, perdón, el templo de Dios espiritual, lo dice Pablo en Corintios. ¿Acaso no sabéis que son vuestros cuerpos templo del Espíritu Santo? ¿Dios dónde moraba? ¿En el templo físico, en el pueblo físico? En el templo. En esta dispensación no puede haber los 2 templos. Está trabajando el templo espiritual. Cuando la iglesia, el templo espiritual, se ha levantado a los cielos, Dios trabajará con el templo físico. ¿Te das de cuenta la diferencia? ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Claro. No se puede decir desde el púlpito, nosotros somos la nueva Israel. No se puede decir eso. Ni siquiera que somos Israel espiritual. No. Israel es Israel e iglesia es iglesia. Antes de las preguntas, vamos a un texto, ¿ya? 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10, verso 32. Voy a pedir a mi hermana Rosario que lea. Y ahí están los 3 grupos, ¿no? Pablo hace la diferencia. No dice, la iglesia somos la Israel de Dios. No, Pablo hace diferencia. Esto y esto. Mira lo que dice, o escucha lo que dice 1 Corintios capítulo 10, verso 32. La separación que Pablo hace de los 3
de los tres pueblos con los cuales Dios trabaja en el mundo entero. 1 Corintios 10:32, adelante. Amén. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Amén. ¿Ve? No seáis tropiezo a quién. Judíos, un pueblo distinto. A gentiles, otro pueblo distinto. Y a la iglesia de Dios, tres pueblos distintos. ¿Te das de cuenta? Por amor a los que no saben, los que ya han entendido, qué bien. Pero hay también aquí hermanitos que tal vez no saben. ¿Qué es gentil? ¿No? ¿Qué son estos tres pueblos? Judíos son el pueblo escogido por Dios, descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, por nacionalidad, judíos e israelitas. La iglesia, ¿quiénes son? Conformados por dos, gentiles y judíos que se han convertido al Señor Jesucristo. ¿Y quiénes son los gentiles? Gentiles es aquella persona que no es judío, pero que tampoco ha colocado su fe en Cristo Jesús. Vive en el mundo, es del mundo, ama el mundo, vive con los deseos del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te das de cuenta? Pablo separa a los tres grupos, ¿no? Un gentil es una persona que no es ni judío, pero tampoco pertenece a el pueblo espiritual, la iglesia. Hasta aquí, a ver, ya hemos llegado casi al final. ¿Qué les ha parecido? ¿Hay diferencia o no hay diferencia? ¿Sabían estas cosas? A ver, ¿quién más? No hay nadie. A ver, mi hermano Oscar, los demás hermanos participen. Hermano Fernando, una pregunta. Es que a mí eso de la tribulación, la gran tribulación, eso o sea, no lo he entendido muy bien. No sé si me lo puede explicar. O sea, la tribulación va a ser para quiénes y la gran tribulación para quiénes. Muy bien, muy bien. La tribulación y la gran tribulación son llamados así al periodo de 7 años de los juicios de Dios que ya Apocalipsis nos detalla claramente, ¿no? Dividido en dos, 3 años y medio tribulación y 3 años y medio gran tribulación, ¿no? Que es un tiempo de sufrimiento donde Dios estará descargando su ira al mundo entero, al mundo incrédulo que rechazó la predicación de la iglesia por el tiempo que Dios determina. Ahora, los actores ahí, ¿quiénes son? Ya no es la iglesia, es Israel. Ahora, aquí hay que entender algo muy importante y gracias por tu pregunta, amado hermano. Israel, esta última semana o 7 años, Dios tiene un plan con Israel. ¿Cuál plan? Purificación. Atentos con lo que voy a decir. En las 70 semanas, que es la profecía clave para entender la escatología, la petición de Daniel fue restauración completa, final. A ver, vamos a Daniel. Yo sé que algunos hermanos, pero ya vamos allá, vamos a ver. Vamos ahí, vamos a ver el texto clave de la profecía. Vamos ahí. Daniel capítulo 9, ¿ya? No lo vamos a leer todo, porque esperen cuando se venga Apocalipsis y ahí vamos a detallar así exquisitamente para ustedes, ¿ya? Pero miren, les voy adelantando. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo, y creo que tú, hermano Oscar, lo leas, ¿ya? Daniel capítulo 9, verso 24. Mientras mis hermanos atentos, ¿ya? Daniel capítulo 9, verso 24. Las 70 semanas es la profecía clave. ¿Entiendes esto? Vas a entender y ordenar claramente la escatología. Muy bien, ¿ya? Ahora, las 70 semanas tiene un texto clave porque ese texto es el propósito de las 70 semanas. Síganme aquí antes que mi hermano lea. Daniel está orando, está pidiendo, Dios, acuérdenos, hemos fallado, te hemos hecho mal, sí, somos pecadores, pero restáuranos. Ya no queremos sufrir así 70 años en Babilonia, viendo nuestra ciudad derribada, etcétera. Ya queremos cambiar, purifícanos, límpianos, lávanos, le está pidiendo Daniel. Y Dios le dice, muy bien, ¿va a haber una restauración de Israel completa, plena? Sí. ¿Cuándo va a pasar? ¿Cuando vuelvan a Jerusalén con Zorobabel, con Nehemías? No. 70 semanas van a pasar, o sea, le está hablando en años, ¿no? 70 semanas van a pasar para que ya Israel sea totalmente purificada, porque ¿cómo había acabado Malaquías? Impura, sucia, de doble corazón, ¿no es cierto? ¿Cómo acaba cuando Cristo muere? Igual, generación de víboras no había cometido nada. Matando a Esteban se culmina todo en Hechos capítulo 8, ¿no es cierto? Ahora, cuando Dios le da las 70 semanas a Daniel,
le va a dar el propósito. Y escuche, 6 propósitos que tienen que cumplirse al final de las 70 semanas. Escuche, Daniel capítulo 9, verso 24. Adelante. Muy bien, yo lo voy a leer. Escuche. 70 semanas están determinadas sobre Ay, tu pueblo. qué pena, hermano, es que estaba leyendo y tenía, Ya el hermano se quedó ahí mirando, nomás ya entendí. No, yo No, pero estaba está bien. leyendo, no, estaba leyendo y el micrófono estaba apagado. Ah, ok. A ver, léelo, hermano. 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Amén. Mire Amén. aquí, gracias hermano, vamos a detallar. Mire aquí, sígame conmigo. Los amilenialistas o los que dicen la postura no dispensacional, ¿qué dicen? Israel ya fue en la historia. 70 semanas ya ha pasado. Por ejemplo, tú puedes buscar esta prédica de Suger Michel, él te va a decir esto, no con textos. ¿Qué te va a decir? En el año tantos, en el año tanto, en la historia ya se ha cumplido esto. Vemos ahí a Epífanes ahí haciendo todo esto, vemos todo esto. Él va a ir a la historia, porque para ellos ya ha pasado todo esto, es historia. No solamente la nación de Israel, sino todas las profecías que apuntan a un tiempo futuro, como las 70 semanas. Ahora, pero ahí tú pones en mente algo. Pero el verso 24, si se hubiera cumplido las 70 semanas como los amilenialistas y los no dispensacionalistas piensan, ¿se han cumplido estos 6 propósitos? Escucha primeramente, ¿cómo empieza? Estas 70 semanas no es para la iglesia, es para Israel, porque dice para tu pueblo y sobre tu santa ciudad, Israel. Ahora, 6 propósitos se van a cumplir cuando acabe las 70 semanas. 1, para terminar la prevaricación. Ese es el primer propósito. 2, poner fin al pecado. 3, expiar la iniquidad. 4, para traer la justicia perdurable. 5, y sellar la visión. Y por último, y sellar la visión y la profecía. Y 6, como último, ungir al santo de los santos. Yo te pregunto a ti, ahí mueve tu cabecita si no. ¿Se ha puesto fin al pecado? No. Israel sigue sin pecado, estaba limpia. No. Entonces, ¿por qué decimos que las 70 semanas se han cumplido? ¿Ya hay justicia perdurable en Israel? No. No se ha cumplido las 70 semanas, es claro. Por eso la postura dispensacional es la más bíblica, la premilenial. ¿No es cierto? Te quería traer aquí, amado hermano, para que entiendas que esto es para Israel, para el tiempo de la purificación. Así que voy a resumir rápidamente, porque esperen cuando lleguemos a los profetas mayores y menores. En los 7 años de tribulación, ¿por qué crees que se levantan 2 testigos? Para que alguien diga, ah, ellos son judíos así. No, porque los judíos tienen los 2 testigos tienen un propósito, purificar a los judíos. Los dos testigos no es que van a venir a Brasil, a Chile, a Bolivia a predicar, no, ¿dónde van a predicar? En Israel, porque los 7 años de tribulación y de gran tribulación es para purificación de Israel, es para que Israel sea purificada completamente, para que entienda la verdad de quién era Cristo y que le esperen a él en su segunda venida. ¿Me dejo entender? Muy bien. Entonces, Dios está utilizando la última semana, que es juicio, castigo, para purificar a toda Israel. Por lo tanto, amados hermanos, la Israel que vemos ahora en Medio Oriente, ¿es la Israel de Dios? No, no lo es. O sea, hermano, en el Facebook veo, el que maldice a ese Israel será maldecido. No, pero en la iglesia colocamos banderas de Israel, colocamos ahí la menorá de Israel. A ver, entiendan de una vez, amados hermanos, que estamos en otra dispensación, que estamos en el tiempo de la iglesia. Ahora el pueblo importante para Dios es la iglesia. Ahora es la iglesia. ¿Me dejo entender? Estamos en una diferente dispensación porque Israel, la Israel de ahora, la que está en Medio Oriente, no es la Israel de Dios, la que por lo menos la bíblica. No lo es. Así que dejemos de
¿cómo se dice? De idolatrar a la nación de Israel, la actual. No lo es. ¿Va a haber una Israel verdadera? Claro. ¿Cuándo? En el tiempo de la tribulación. Con la purificación que Dios va a mandar por 2 testigos y va a haber un fruto. ¿Cuál? Los 144,000 sellados. Los 2 testigos mueren y Dios selecciona a 12,000 de cada tribu. ¿Y qué dice? Estos 12,000, dice Apocalipsis 7, serán varones que no se contaminaron con mujer. ¿Y qué van a hacer? Van a salir a predicar el evangelio del reino a todo el mundo. Todo el mundo. Y la gente se va a salvar por la predicación de los judíos. ¿Me dejo entender? Entonces, en el tiempo de la tribulación y la gran tribulación, los 7 años que van a acontecer de los juicios y los castigos de Dios, el pueblo importante va a ser Israel. Y a través del remanente de los 144,000 sellados. ¿Para esto Israel tiene que sufrir? Sí. Por eso Jesús y el profeta Jeremías esclarecen todo esto, ¿no? Jeremías dice que vendrá un tiempo de angustia, cual no lo hubo y no lo habrá, tiempo de angustia para Jacob. Y Jesús como que toma las palabras y dice, habrá ese tiempo, un tiempo distinto, cual no lo habrá, ni tampoco lo habrá después de esta, ¿no? Es un tiempo de angustia. Entonces, ¿quién será protagonista? Israel. ¿La iglesia? No. ¿Dónde estará? En los cielos. ¿Te das de cuenta? Entonces, veamos todo eso, ¿ya? A ver, preguntitas ahí. Ya hemos llegado al final y creo que ya he aclarado la restauración también. Ya tocamos el 6º punto sin querer, ¿no? Así es como la Israel ahora será restaurada. ¿Preguntas, dudas? ¿Preguntas, dudas? Muy claro, mi hermano. Amén. Amén. Muy bien. Qué bueno que hayan aprendido. Y vamos a finalizar con el punto de la elección. ¿Ya? La pregunta que hizo mi hermano. En este tiempo, hermanos, no hay elección para salvación. No la hay. Todos venimos a la fe por gracia. Venimos a la salvación por gracia mediante la fe en Cristo Jesús. Y Pablo dice, alguien puede decir, hermano, pero Romanos capítulo 9 dice que no es el que quiere ni el que corre, sino que Dios que tiene la voluntad. Él puede traer como él puede rechazar. Y dice ahí, oh, ¿qué puedes injuriar a Dios si él quiere hacer vaso de deshonra o vaso de honra? ¿Qué puedes tú decir a Dios? Si utilizas Romanos capítulo 9 sin Romanos capítulo 10 y 11, estás equivocado. Porque Pablo en Romanos capítulo 10, ¿qué dice? Escucha lo que voy a decir. Si la idea de Pablo se hubiera querido ser decir, Dios escoge deshonra, honra, mi pueblo, no mi pueblo, salvo, no salvo. Si Pablo hubiera querido elegir, hacer entender eso, ¿por qué en Romanos capítulo 10 él dice, no está lejos de nadie, no está en el cielo para que digas quién lo traiga, no está debajo del sol para que diga cómo lo alcanzaré? Está cerca de ti, dice, está cerca de ti, de tu boca y de tu corazón, porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree, dice, ¿sí o no? Y dice Pablo en Romanos 10, todo aquel el que invocar el nombre de Dios. ¿Te das de cuenta? Los reformados, ¿qué utilizan? Textos sueltos. Te van a llevar a Efesios capítulo 1, Romanos capítulo 9, que es el texto favorito de ellos, pero no leen Romanos capítulo 10, capítulo 11, cuando Pablo está finalizando la idea en esos capítulos. ¿Te das de cuenta? Entonces hay que entender todo eso. Elección ahora no hay, ¿no? Si alguien quiere saber un poquito más, por favor le pido que me traiga textos y lo vamos a ver en su contexto, ¿ya? Para tener un tiempo de igual armonía con cada uno de ustedes, ¿no? Entonces vamos a ver que tanto Efesios capítulo 1 y Romanos capítulo 9 en su contexto no está queriendo decir Pablo que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo a hombres y mujeres para que sean salvos. No. Siempre la salvación está abierta para todos, para todos. Aquel que cree viene al Salvador, viene a la fe. Muy bien. Si alguien tiene alguna duda, por favor, me gustaría que utilicen textos también, ¿ya? Pero quiero finalizar con lo siguiente. Vamos a Romanos capítulo 11. Alguien dirá, hermano, yo no sabía que Israel ahora es así de distinta. Yo estaba orando y bendiciendo a Israel porque dice el texto, el que bendice será bendecido también. El que maldije también no, ¿no? Pero ¿qué es Israel en esta dispensación? En este tiempo, en este momento en que la iglesia está trabajando por el Señor o a través del Señor, ¿qué es Israel? Mira Romanos capítulo 11. Hablando de la restauración de Israel, mira lo que dice el capítulo 11, verso 27, verso 28. Vamos a leer desde el 25, ¿ya?
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los. ¿Cómo está Israel ahora? ¿Es la Israel que Dios bendice, que Dios amaba como en el Antiguo Testamento? No, está endurecida, completamente endurecida. Por lo tanto, ¿qué es? Incrédula. Y mira, cuando haya pasado la plenitud de los gentiles, toda Israel será salvo como está escrito. Vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos. Escucha esta parte, mira cómo esto calza muy bien con la semana 70. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Cuándo va a pasar eso? En la última semana 70, en la tribulación, en la purificación de Israel. 28, Pablo concluye a los gentiles, le dice, no sean soberbios, no digan Israel nada que ver, no sean ignorantes, dice, ¿no? Porque en su caída fue gran bendición. ¿Cuánto más será su restauración? Dice Pablo en Romanos 11, ¿sí o no? ¿Y qué les dice a los judíos en el capítulo 9 y 10? No sean ustedes arrogantes, decir que los gentiles no tienen pacto, no tienen ley, tampoco se crean llegar a Cristo por sus justicias, por sus obras, nada que ver. Pablo concluye en Romanos 3 y diría, gentiles y judíos están perdidos, son pecadores, necesitan de la salvación. ¿No es cierto? Ahora, mira lo que él dice, hablando de una futura restauración de Israel, en el 28, ¿qué dice? Así que en cuanto al evangelio, ¿qué dice que son los judíos? Enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Creo que esto es claro. ¿Qué dice Pablo ahí? ¿Los judíos tienen importancia? Claro, es un pueblo escogido de Dios por elección. Y lo vamos a ver en el Antiguo Testamento, lo que están estudiando conmigo, por amor a Abraham, Isaac y Jacob. Si no fuera ese pacto que Dios hace con Abraham, tal vez ya no existirían hace mucho tiempo los judíos. Pero Dios los ama por la elección. En cuanto al evangelio de la gracia, de la dispensación de la iglesia, ¿qué son de nosotros? Dice, enemigos. Por eso Pablo en Romanos 10, ¿qué hace? Vayan y prediquen a los israelitas. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Pablo dice, ¿no? Que yo quisiera ser anatema con tal de que alguien vaya a Israel para que se les predique. Pablo ama a Israel y quiere que Israel sea salvo, como todos nosotros, ¿no? Ahora, ¿Israel es importante para Dios? Sí. En esta dispensación, Dios está trabajando con la iglesia y hay que entender que Israel es un pueblo incrédulo. Es un pueblo ahora enemigo del evangelio. Por eso hay judíos que se levantan, ¿qué dicen? Pablo no fue judío, Cristo no fue el Mesías, el Nuevo Testamento son solamente copias o traducciones de hombres, no crean en el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento sí es la ley de Dios, así dicen ellos, ¿sí o no? Porque son enemigos de Dios, son enemigos del evangelio, ¿te das de cuenta? Entonces, ahora entiende eso, ¿ya? Hermano, entonces no debemos orar por Israel. Cuando Israel es atacada, ¿qué debemos hacer? Hay que orar por ellos. Hay que orar por cada nación, no solamente por ellos. Hay muchas naciones que están padeciendo guerras, conflictos, hambres, ¿sí o no? Y Pablo en Timoteo, ¿qué nos dice? Oren por todas las naciones. No endiosen a Israel. Por favor, si hay pastores aquí, hermanos, no estén ahí con la bandera de Israel, con la menorá, ahí con el cuerno de Israel, ahí con una estatuilla ahí del tabernáculo. No, o sea, pongámonos, por favor, a estudiar y veamos en qué tiempo estamos y cómo Dios está ordenando esta dispensación. ¿Ya? Dios quiere que todo el pueblo, el mundo entero conozca a Cristo, ¿ya? Entonces, ahí vamos a finalizar el día de hoy con estos detalles que hemos aprendido. Si hay preguntas, dudas, ahora. Tienen parte ustedes. A ver, comentarios también. Muy bien. Mientras mis hermanos se preparan, yo me despido ahí de mis hermanos que están en el Zoom, perdón, que están en el Facebook, que tú que me has visto, que me has escuchado. Gracias por estar con nosotros, que Dios te bendiga, que Dios pueda añadirte más. Y si estos estudios te han ayudado a poder comprender un poquito más tu postura escatológica, la gloria sea a Dios. Te animo a que estés en un nuevo estudio y si Dios lo permite, haremos un estudio acerca de las 70 semanas donde vamos a ampliar más específicamente cada punto de Daniel capítulo 9. De mi parte, ha sido un placer. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Así que nos vemos en una siguiente oportunidad.